Buenos días, querida comunidad guargamera. Hoy es domingo 15 de diciembre, cuarto y tristemente último día de esta convención online de Mesa de Guerra, aunque todavía quedan muchas horas de contenidos para disfrutar, pues la verdad es que nos da un poco de pena que es el último día, pero vamos, que podéis disfrutar todavía antes de que den por finalizadas estas primeras jornadas online MDG 24. Para esta charla quiero presentar a una persona muy especial para mí, porque tenemos muchas cosas en común, en lo que se refiere fundamentalmente a hobbies, a aficiones. Pero ante todo, lo que nos une es la tierra, algo de lo que estamos muy orgullosos los dos y que siempre nos gusta alardear y llevar por todo lo alto, y no es otra que nuestra querida Navarra. El protagonista de hoy, como buen navarro, es de ideas fijas y firme en sus convicciones y opiniones, y a la vez una persona interesantísima, con la que pasar un rato de charla muy agradable. Don Javier Iborra es periodista profesional, ya que trabaja en la web del periódico más importante de la comunidad foral, el Diario de Navarra, y realiza directos fundamentalmente de Osasuna, pelota a mano, y en San Fermín también hace el directo de los toros. Javier es un polifacético colaborador y mencionaría alguno de los podcasts más importantes y medios más importantes en los que colabora. Javier colabora en Luces en el Horizonte, es un podcast de referencia de cine, misterio, historia y libros, y también es invitado recurrentemente en el podcast de humor futbolero Paquetes. En la radio colabora en Cope Navarra, es comentarista deportivo y también usa el micrófono azul para promover la historia, porque Javier es también un gran conocedor y divulgador de la historia de Navarra. Ha publicado varias series de artículos periodísticos, entre otros, acerca de los reyes de Navarra, de absolutamente todos los reyes de Navarra. Igualmente es un apasionado de la historia en general y es un gran conocedor de la historia de los Estados Unidos de América. Os puedo recomendar especialmente una serie de artículos basados en la historia de las elecciones de Estados Unidos, desde la primera hasta la última elección. Así que si podéis hacer en Google, ya, si no ya os lo mostraré yo. Hoy, Javier nos viene a hablar de una de sus épocas y escenarios favoritos, la Guerra Franco-India. Quizás hayáis escuchado hablar de la película El último mohicano. Pues bien, hoy tenemos la suerte de poder explorar su trasfondo, su desarrollo histórico y analizando cómo y debido a sus particularidades estratégicas de este conflicto, su adaptación a los Wargames puede ofrecer interesantes desafíos. Así que Javier, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y primero quiero disculparme por este retraso, que es que ha sido, bueno, tengo un perro, una perra en realidad, y he pensado que lo mejor era apurar lo más posible a sacarla a la calle para que luego nos dejara tranquilos. Claro, los perros notan todo, ha visto que yo tenía prisa y entonces se ha demorado en hacer sus necesidades. Y eso ha hecho pues que yo ya fuera un poco tarde, pero bueno, Ibai, con mucha comprensión como siempre, pues me ha hecho la cobertura. Y pues nada, sobre la presentación, pues nada, muchísimas gracias, Ibai. Es lo que tiene que nos conozcamos, incluso a tu familia llego a conocer, tanto a tu padre como a tu madre, por diferentes circunstancias, unas más relacionadas con el fútbol y otras con el trabajo. Y, y nada, pues encantado de estar aquí. La verdad es que no me he podido apuntar hasta ahora a todos los eventos que habéis hecho porque he trabajado, o sea, esta semana he tenido un montón de trabajo y incluso ayer trabajé, jugaba Osasuna, evidentemente. Y ya sabéis cómo son las navidades, pues que hay exceso de trabajo en todos los sitios y no es lo mismo, y es lo mismo en los periódicos, ¿no? Pero bueno, cuando me propusiste hablar de este tema, pues me encantó. Yo hace muchos años para el podcast Antena Historia hice la primera parte de la guerra franco-india, yo creo que la más importante, hice todo el contexto, hice un resumen de todo el contexto y del primer año de guerra. Bueno, el primer año de guerra no, en realidad hasta el año 56, que son los 3 primeros años de guerra. Lo que pasa es que historiográficamente esta guerra se solapa con la guerra de los 7 años, entonces se acaba un poco, en algunos sitios, se acaba diciendo como que esta guerra empieza en el 56, pero en realidad empieza en el 54, si no, se podría decir que casi había empezado, como Guerra Fría, había empezado antes, ¿no? Y sí, realmente no quiero dar una charla, ni mucho menos. A ver si conseguimos Uh -huh. entre tú y yo que esto sea más colaborativo. No sé si tú puedes estar
Sí, viendo sí. los comentarios que hace la gente. Yo igual ahí me pierdo un poco porque, pero bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer, cualquier comentario, pues a ver si lo podemos hacer más colaborativo todo esto para que sea más entretenido, pero sobre todo más centrado en los wargames. Ujú. Porque es que esta guerra a mí me parece excepcional para un wargame. Es verdad que no para todo tipo de wargames, pero sí para uno muy concreto. Y lo voy a explicar por qué. La principal diferencia que tiene esta guerra respecto de otras de la época es que por las peculiaridades del terreno y de los participantes y de la situación geográfica en la que se produjo, es decir, en las colonias, no tuvo casi nada que ver con lo que se llaman las guerras de gabinete, estas guerras que un poco, bueno, pues eran como de grandes estrategas, que son también muy de wargames, pero digamos que wargames más elevados, ¿no? Wargames de etiqueta, ¿no? De prenapoleónicos en los que, bueno, yo me muevo, tú te mueves, nos atacamos, pero bueno, casi hay como, desde luego hay muchas muertes, pero digamos que hay como unas reglas de la guerra establecidas, ¿no? Aquí no, aquí la guerra es muchísimo más descarnada, aquí la guerra es muchísimo más brutal. ¿Por qué? Por el tipo de terreno. Digamos que las fuerzas regulares, esas líneas avanzando, esos oficiales prácticamente poniéndose en primera fila y diciendo aguanten, ¿no? No disparen todavía, hasta que no estén a 30 yardas no disparen, ¿no? Esto aquí no hay nadie que te vaya a esperar. Aquí, aquí si viene un indio o un soldado irregular de cualquier de los contendientes y te degüella antes de que te quieras dar cuenta, ¿no? Y posiblemente ni lo hayas visto venir. No es como que en las guerras europeas estas en las que iban con los uniformes preciosos y tal. Aquí mal asunto, si eras muy visible y si se te escuchaba muy bien, ¿no? Entonces yo creo que esto genera que sea un conflicto muy peculiar, ¿no? Ya de por sí ya es peculiar, que eso para mí, para un wargame, me parece importante, ¿no? Es que además hace en esta guerra hubo unos contendientes muy diversos, que eso hace también muy importante para un wargame, porque es verdad que en un wargame, cuando tienes dos bandos, por ejemplo, yo escuché en un podcast, a un podcaster que admiro mucho, decir que le gustaba mucho del juego de Mark Herman, de la serie de Mark Herman, de las guerras de la antigüedad, el juego táctico, que le gustaba mucho precisamente el de la guerra civil romana, porque precisamente se enfrentaban romanos contra romanos, ¿no? Y a eso él pues le generaba un equilibrio en el que, bueno, pues tácticamente él al jugarlo, pues era jugar como casi contra dos ejércitos entre comillas iguales, ¿no? A mí eso normalmente no me suele gustar. Yo prefiero que haya más diversidad. Y cuanta más diversidad, mejor. Y aquí la tenemos. Aquí tenemos soldados regulares, soldados, por así llamarlo, provinciales, siguiendo un poquito la terminología del Wilderness War, este juego de Volkorrunke que está realmente bien. Tenemos soldados regulares franceses que tienen otras características. Tenemos soldados irregulares franceses o nativos eh, nacidos en Nueva Francia, por así decirlo, formados en el modo de guerra de Norteamérica, franceses. Tenemos rangers americanos, tenemos indios. Y dentro de los indios tenemos diversas familias de indios que algunos están más civilizados y otros menos. Y también eso les afectaba en su modo de hacer la guerra. Tenemos un montón de posibilidades ya de por sí con esa diversidad, ¿no? Pero es que luego además tenemos, desde luego, el componente político. Es decir, las colonias de Norteamérica no eran monolíticas. Cada una apoyaba o no apoyaba el esfuerzo de guerra según le convenía. Es más, incluso había colonos que, estando en guerra con Nueva Francia, pues hacían contrabando porque era lucrativo. Había indios que cambiaban sus alianzas. Era todo muy inestable, ¿no? Y eso para un juego, pues también te genera muchas posibilidades, ¿no? Y luego está el apoyo de las metrópolis, que también, pues, depende en qué momentos, pues fue más grande, fue más pequeño, depende de qué bandos. Hay, desde luego también, hay una guerra en Europa y en Asia también, a la vez que también afecta. Con lo cual tienes otro elemento más que puedes unir. Por ejemplo, esto en el Imperio del Sol, en Empire of the Sun, pues también ocurre, ¿no? Que si según cómo vaya la guerra en Europa, pues te afecta. Bueno, pues tienes este componente también lo tienes, ¿no?
Y bueno, pues tienes asedios, tienes escaramuzas, tienes batallas más lineales, tienes batallas navales, tienes desembarcos anfibios que fueron importantísimos porque la manera de moverse en estas tierras, la más directa era a través del agua. Y además tienes como referencia una película y un libro que son El último mohicano, la película de los años 90 con Daniel Day-Lewis, y el libro de James Fenimore Cooper, que si te quieres ambientar, no tienes mejores herramientas que esas para ambientarte en la época. No digo que sean películas ni el libro históricamente perfectos, pero como ambientación son absolutamente evocadores. Entonces, claro, pues yo creo que como wargamero, ¿qué quieres? ¿No? Pues tener un poco de lectura, tener variedad, algo diferente, un mapa que no conoces, además un mapa de un mundo que ya no existe, porque este mundo ha cambiado tanto, está ahora tan invadido por el ser humano, han cambiado por el ser humano que ya no es el mismo que era entonces. Y luego aparte una guerra que fue fundamental, porque dice, bueno, sí, pero es una batalla, estoy aquí jugando y no pasó nada, ¿no? No, esto fue fundamental y esto deberíamos contarlo al final, pero lo adelanto ahora. Esto cambió para siempre el mapa de Norteamérica, pero es que además cambió el mapa del mundo, porque detrás de esta guerra es el preludio, esta guerra es lo que hace que dentro de muy poquitos años después las colonias de Norteamérica opten por la independencia, ¿no? O peleen por la independencia, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí tenemos un montón de elementos que yo creo que para un wargame son maravillosos. Y es verdad que Wilderness War tiene muchos de esos elementos reflejados tanto en su mapa, en sus fichas, como en su motor de juego, por así decir, como a través de las cartas. Yo creo que es un juego que está muy bien. Si yo tuviera que hacer un juego de la guerra franco-india, pues yo me gusta mucho este juego, pero casi también tiraría a intentar bajar un poco más el foco. Es decir, convertirlo en algo más roleable, porque yo creo que da mucho juego para eso. Esta no es una guerra de gabinete, esta no es una guerra de grandes generales, aunque luego veremos que hubo digamos, una estrategia británica, sobre todo, de 4 ejes de ataque, que también es muy wargamera, pero creo que eso se respeta mucho en Wilderness War, ¿eh? Esos 4 ejes de ataque están muy dirigidos para que vayas hacia ahí, ¿no? Pero también podía ser un juego más roleable en el que tú puedas ser un Ranger, que fue donde nacieron los Rangers de Rogers, famosísimos. Donde tú puedas estar en una escaramuza, donde tú puedas tener que de alguna manera pues lidiar con esos indios montaraces, por así decir, y que tenían un modo de entender la guerra tan diferente, ¿no? Bueno, yo creo que con todos estos elementos que he dicho, el que no conozca Wilderness War o el que no conozca ningún wargame de esta guerra, yo creo que ya tiene argumentos suficientes para meterse en alguno. Pero, claro, aquí hemos venido un poco también a explicar esta guerra, ¿no? Yo creo que muchos también queréis que contemos un poco qué es lo que ocurrió. Y yo creo que, Ibai, no sé si te parece, si tú tienes alguna duda o algún apunte, pero bueno, podemos empezar un poco hablando del contexto, que yo creo que es muy importante el contexto geográfico y el contexto histórico, y luego hacer unos apuntes de la guerra que en realidad, como tuvo 2 fases bastante diferenciadas, pues yo creo que lo podemos hacer de un modo que sea fácil de entender, sencillito y que simplemente sirva un poco pues para enganchar un poco a los oyentes a que conozcan a que les entre la curiosidad, ¿no? Por esta guerra franco-india, que es que realmente tampoco ayuda a nada el nombre de guerra franco-india, ¿no? Que parece que nos suena como un poco casi como a broma, pero en realidad fue una de las más importantes. Yo estoy convencido de que esta fue una de las guerras decisivas en la Edad Moderna. Muy bien, Javier. Pues sí, sí. Vamos adelante. Estamos todos expectantes. Después de la introducción, dale al contexto, ¿sí? Bueno, pues tenemos el mapa de Wilderness World delante. Para mí, bueno, no es el mapa que sea más bonito, pero bueno, sí que ya nos pone un poco en idea, pues de eso, de que estamos en una zona de lagos, de montañas, de bosque. Es verdad que aquí no viene del todo definido y también hay que tener en cuenta que es una zona muy fría. Esto es una zona tremendamente fría. Esto es una zona de... Voltaire dijo de Nueva Francia que eran unos cuantos acres de nieve, ¿no? Creo que además hay un juego creo que es de Martin Wallace, que tiene ese mismo título, ¿no? Y que fue bastante famoso en su momento ese juego, ¿no? Pero claro, nosotros si miramos en un mapa del mundo, pues decimos, hombre, pues
Nueva York no está tan alto, por así decir, ¿no? Pero por circunstancias de las corrientes y del clima, pues es una zona muy fría, ¿no? Entonces aquí estamos en una zona que, aunque aquí aparezca como verde y marrón y así, pues hay que tener en cuenta que esto es una zona pues muy desolada por la nieve en invierno, muy difícil de moverte y que luego en verano pues tienes una pequeña ventana en la que puedes, bueno, digamos, transitar, pero los caminos están mal. Entonces, al final, los cursos de agua son fundamentales, ¿no? Aquí vemos algunos de esos cursos de agua, ¿eh? No sé hasta qué punto los vamos a llegar a definir, porque ya sería igual bajar un poco demasiado al terreno, pero digamos que los cursos de agua son las vías de penetración y en el propio juego los cursos de agua son como caminos. O sea, aquí, si te mueves de agua a través de agua, estás avanzando, digamos, de punto a punto a través de agua, es como si avanzaras por un camino. Incluso más rápido. Incluso más rápido que por un camino. Pero bueno, hemos dicho que íbamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? Bueno, estamos ya en el siglo, cuando empieza esta guerra es mediados del siglo XVIII. Para entonces, la colonización de Norteamérica estaba en mantillas. Es así, solamente se había colonizado la costa, en el sur estaban las colonias españolas, más al norte de las colonias españolas estaban las colonias británicas, cada una tenía unas peculiaridades diferentes, religiosas, sus propias asambleas, sus maneras había algunas que eran más libres, otras menos libres, otras, bueno, no eran un ente monolítico para nada. Y luego al norte, como un ente sí más monolítico, digamos más cohesionado, pero con muy poquita población, estaba la colonia de Nueva Francia, por su capital en Quebec, y que a principios del siglo XVIII había extendido también sus tentáculos a través de, digamos, la desembocadura del Mississippi con la fundación de Nueva Orleans y había empezado a, digamos, expandirse Mississippi arriba hacia el norte y con la posibilidad lejana, porque tampoco había unos mapas como los que tenemos ahora, pero ellos sí que entendían que, bueno, que si iban colonizando hacia el norte, igual en algún momento llegarían a coordinar esos fuertes que estaban haciendo hacia el norte con los que tenían en estos lagos que estáis viendo aquí, el lago Ontario, el lago Erie y otros de los grandes lagos el lago Hurón, por ejemplo, el lago Superior. Bueno, pues que ellos querían unir todos estos lagos, esta frontera acuática la querían unir con la frontera del Mississippi, ¿no? Eso los franceses, pero no tenían población suficiente y tampoco había un conocimiento exacto de qué distancia podía haber, ¿no? Pero bueno, sí que rápidamente se estableció un choque de direcciones, ¿no? Por así decir, los británicos querían expandirse hacia el oeste, que es verdad que tenían ahí que superar unas montañas que les daba mucha pereza. Realmente ellos donde estaban establecidos era, digamos, entre las montañas y el mar, una zona muy rica desde el punto de vista agrícola, y al otro lado ya estaban las montañas, había que superar ese escollo y bueno, pues les daba pereza. Pero ya había tanta población, digamos, en la zona costera que ya empezaron a pensar en que había que ir hacia el oeste, ¿no? Y al pensar en ir hacia el oeste, pues claro, se dieron cuenta de que los franceses les iban a embotellar, les iban a cerrar, ¿no? Y ahí surgía un punto de unión, ¿no? Un lugar en el que iban de conflagración. Era el Valle del Ohio. Aquí lo vemos en el mapa del Wilderness World, está, no lo consigo ver ahí qué nombre le pone, pero bueno, digamos que sería la parte al oeste de esta cadena de montañas, no sé si lo estáis viendo, y que eso es la actual Pittsburgh. Es la ciudad de Pittsburgh, está ahí en el Monongahela, en el río Monongahela. Es Ohio Forks, veo que pone ahí en el mapa, creo que leer, ¿no? Vale, pues le llama así. Bueno, pues el río Ohio también, el Monongahela, donde se juntan, bueno, pues ahí, y que digamos que conecta directamente con el lago Erie y a través del lago Erie con el Ontario y a partir de ahí con el San Lorenzo y con Quebec. Bueno, pues ese era el punto, digamos, de colisión, ¿no? El punto en el que si se cerraba
digamos, la cadena de fuertes francesas, pues los británicos pensaban que no iban a poder avanzar más hacia el oeste, ¿no? Entonces, ahí tenemos el principal punto de choque. Y el otro punto de choque estaba, Ibai, si te vas al otro lado del mapa, estaba en la zona de Acadia, que aquí prácticamente no aparece representada, pero digamos que Acadia era el territorio que estaba enfrente de la península de Nueva Escocia, en el otro borde, justamente en el borde que estamos mostrando aquí, y que eso era una zona que los británicos, a lo largo de las guerras que había habido entre franceses y británicos en Europa a lo largo del siglo XVIII, pues esas guerras se trasladaban o se aprovechaban esas guerras en el continente americano también para abrir las hostilidades. Y entonces en esas guerras siempre lo que estaba en disputa era Acadia. Era una zona que pertenecía a Nueva Francia, que tomaron los británicos y que esto derivó en una especie de lugar ocupado en el que siempre los indios y los franceses pues intentaban levantarse. Era un lugar en el que los franceses pues siempre lo utilizaban un poco pues como de quinta columna rebelde para atacar a los británicos, ¿no? A lo largo de las siguientes guerras. Hubo varias guerras, no quiero entrar a mencionarlas, pero bueno, digamos que la guerra del rey Guillermo, la guerra de la reina Ana, bueno, pues fueron este tipo de guerras en las que casi nunca se definía nada, ¿no? Simplemente esto de Acadia fue el gran cambio digamos, que pasó de manos de unos a otros, pero los franceses no lo sintieron mucho estratégicamente, o no fue una gran pérdida estratégicamente, porque lo que hicieron fue construir en la isla de Cabo Bretón la fortaleza de Louisbourg, que aquí viene en el Wilderness World, viene reflejada, y que era una gran fortaleza que sobre todo lo que hacía era controlar la entrada a la bahía de San Lorenzo y al río de San Lorenzo, ¿no? Y claro, entonces digamos que los británicos, al conquistar Acadia y tener Nueva Escocia, también habían conquistado a Nápoles Royal, bueno, pues pensaban que habían dominado ese flanco norte, pero claro, con la construcción de Louisbourg, pues se había perdido. La reacción inglesa, ¿cuál fue? O británica, fue la construcción de Halifax, que también aparece aquí en el mapa, y que luego Halifax, pues a todos nos sonará de ese puerto del que salían muchos convoyes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El puerto de Halifax. Pero bueno, digamos que ahí tenemos en los dos lados del mapa, tenemos los puntos de conflicto, ¿no? Pues por un lado Acadia, Louisbourg, Halifax, por un lado, y por otro lado el Valle del Ohio, ¿no? Serían un poco, siendo muy someros, digamos, donde estaban dos de los puntos de contacto, ¿no? Y la otra fricción era la relación con los indios, que digamos que sería un poco la parte central, ¿no? Los indios, claro, en principio la gran civilización, o sea, la gran comunidad india de la zona eran los iroqueses, que se habían hecho muy poderosos gracias sobre todo al apoyo de los holandeses. Los holandeses hay que recordar que estuvieron en toda esta zona de Nueva York, del norte de Nueva York sobre todo, que fueron expulsados por los británicos, pero en esas guerras que hubo, pues fomentaron mucho el comercio con los nativos, con los iroqueses, les armaron, y estos iroqueses con esas armas lo que hicieron fue, por un lado, ayudar a los holandeses, pero por otro lado también atacar a otras tribus indias, ¿no? Entonces se hicieron muy grandes, además fueron incorporando más tribus a esa confederación iroquesa, y al final fueron un poco como la gran confederación de tribus de la zona, ¿no? Y aquí los vemos en el mapa también, pues vemos a los Seneca, a los Cayuga, a los Onondaga, a los Oneida, a los Tuscarora y a los Mohawk, ¿no? Son esas tribus indias, ¿no? Que eran una confederación, tenían a otras tribus que estaban un poquito sometidas a ellas, y era muy importante tenerlos contentos, ¿no? Y aquí vemos Albany, esta ciudad de Albany, que la vemos tan grande. Albany, si yo no recuerdo mal, es actualmente la capital del estado de Nueva York. Y Albany era una ciudad en origen holandesa. Creo que se llama Fort Orange, creo. Estoy hablando muy de memoria. Esto sí que no lo tengo aquí apuntado, pero recuerdo de cuando lo miré en su momento, y hasta tal punto era importante Fort Orange en su momento y estratégico como punto de entrada al contacto con
con esos indios que se convirtió en la capital que se mantuvo como capital de Nueva York y que lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Y aquí lo vemos en el juego que aparece ahí pues como con un fuerte de nivel 2, pues para que veamos que es un lugar especialmente importante, ¿no? ¿Y qué pasaba con los indios? Pues que los indios pues tenían una manera de entender la lealtad muy ligada al prestigio. Entonces, es verdad que al prestigio y al comercio también, ¿no? Entonces, los franceses sí que es verdad que consiguieron, salvo con los iroqueses, con el resto de tribus indias, pues sobre todo con las del norte, pues siempre llevarse excepcionalmente bien, porque primero eran muy pocos, los franceses eran muy pocos, con lo cual los indios no se sentían tan invadidos, y segundo, pues lo que querían era comerciar con pieles, venderles sus productos a cambio de pieles, y entonces los indios estaban encantados, por así decir, porque decían, mira, no nos quitáis tampoco unas tierras que nosotros no nos expulsáis de aquí, porque sois tan pocos que no llegáis a ser tantos como para expulsarnos, y en realidad pues nos hacemos ricos todos, ¿no? Y aquí pues tenemos a los Abenaki, a los algonquinos, claro, todas las tribus estas de lenguas algonquinas, ¿no? Suelen ser pues las que tenemos muy, muy relacionadas con los hurones y todas estas tribus que están muy relacionadas con los franceses y que tienen gran presencia sobre todo en el libro del último mohicano de James Fenimore Cooper, ¿no? Y entonces, pero ya digo, lo que estaba más en juego era quién se llevaba para su lado a los iroqueses. Entonces, claro, los iroqueses supieron jugar bastante bien sus cartas y en la Gran Paz de Montreal, que voy a mirar el dato, creo que es 1701, digamos que establecieron que ellos iban a ser neutrales, porque así les venía bien, ellos ya eran poderosos y así podían decantarse por unos o por otros. Pero en el año 1744 se firmó el Tratado de Lancaster. Los iroqueses a lo largo de estos 40 años se habían debilitado mucho, pues también por enfermedades, estaban además también, esa confederación de tribus se había un poquito, digamos, debilitado, porque para los indios era muy importante también la guerra. Y claro, todos esos años de paz, digamos que habían generado pues que los jóvenes sobre todo pues no estuvieran contentos, había unos que querían apoyar más a los franceses, otros más a los británicos, otros que querían directamente atacar a otras tribus, a los Shawnee, a los Miamis, a otras tribus que eran satélites suyas, ¿no? Pero bueno, y todo esto provocó que en el Tratado de Lancaster los británicos consiguieran traérselos un poco a su lado. Para empezar, consiguieron que los iroqueses les cedieran el Valle de Shenandoah, también muy importante para todos los que hemos estudiado a Jackson o que hemos jugado a juegos de la Guerra Civil Americana, ¿no? El Valle de Shenandoah. Y a la vez que firmaban este tratado, digamos que era también como una especie de no romper la neutralidad, pero sí decir, bueno, vamos a estar un poquito más del lado de los británicos que de los franceses. Y yo creo que en este tratado de Lancaster, y lo he leído en varios libros, está un poco la base de que los franceses tenían que hacer algo, tenían que mover ficha, porque digamos que los británicos en ese lado diplomático les habían ganado por la mano y entonces ya los franceses tenían que hacer algo, ¿no? Que no podían contar con ese status quo de que los iroqueses iban a ser neutrales, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los franceses? Pues los franceses emprendieron una labor de exploración y de creación de fuertes, sobre todo al sur del lago Erie y alrededor del lago Ontario. Entonces aquí es donde donde se establecen pues, estos fuertes de Presquisle, Beausejour, bueno, una serie de fuertes, que iban en dirección a las fuentes del Ohio. Por eso me he liado entre fuertes y fuentes, porque iban a las fuentes del Ohio, que es esa unión entre el Monongahela, el Ohio, bueno, iban directamente pues, a ocupar ese valle del Ohio. Y aquí es donde entra en escena George Washington, una cosa que yo veo una faceta de George Washington muy desconocida, y es que tuvo una gran importancia en esta guerra franco-india, sobre todo en su génesis. Bueno, directamente él está en la génesis de la guerra franco-india, porque a él, digamos que el gobernador de Virginia, Robert Dinwiddie, le envió a esta zona del Ohio a explorar. George Washington era un agrimensor, es decir, era un hombre que exploraba tierras y decía si merecía la pena comprarlas, venderlas, si servían para construir o para establecer granjas, o bueno, se dedicaba a eso, era muy joven, tenía 21 años y lo mandaron allí, ¿no? A la zona. Pero bueno, él lo mandan con
con tropas. Como no era un militar, pero sí pues como un coronel de milicia, por así decir. Y lo mandan allí y acude a uno de los fuertes franceses. Si queréis, os lo miro en concreto por si alguien tiene la curiosidad. A ver dónde lo tengo. Fort-le-Boeuf. Antes he dicho Beausejour, pero Beausejour está en Acadia. Es Fort-le-Boeuf y que estaría más o menos pues donde aquí pone French Creek, más o menos, en el mapa. Y entonces pues fue allí y a la guarnición francesa pues les dijo, oye, tenéis que ir de aquí, porque esto vamos a venir los británicos, os vamos a echar. Bueno, los franceses pues le dijeron que no se iban a ir, que muchas gracias por su visita, pero que no tenían ninguna intención de marcharse. Y este hombre pues volvió muy preocupado a Virginia y le dijo, oye, que estos señores, yo he ido, les he puesto cara muy seria, pero no se han ido, ¿no? Y entonces le dijo, el gobernador le dijo, bueno, pues vete, vuelve allí a la zona y construye un fuerte. Bueno, volvió a ir con gente, ahora iba también pues con indios, con soldados, con trabajadores y, bueno, construyeron un fuerte que creo que se llama Fort Necessity y que debía estar muy mal establecido, muy mal montado y los franceses fueron y lo destruyeron. Y aquí, en esta destrucción del fuerte, estamos hablando de 1752 o 53, por ahí estamos hablando en estas fechas, está prácticamente el inicio de la guerra. No, 1754 ya. En Great Meadows lo construyó, no aparece aquí mostrado, pero sería Ohio Forks más o menos, sería este Great Meadows. Y sí, en Fort Necessity 1754. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de este ataque a Fort Necessity, George Washington se topa con una columna volante de tropas francesas que había por la zona. Y no se sabe si él o sus indios, un indio que le llamaban medio rey, Tana Grison, que era un poquito como el jefe de los indios que él llevaba, pues inició una escaramuza contra estos franceses, pero sin declarar la guerra, y una escaramuza que les pillaron desayunando. Les mataron a todos, a Jumonville, que era el jefe de la expedición francesa, un caballero francés, un noble, pues fue Tana Grison y le rompió los sesos, la cabeza con su hacha, y luego se lavó las manos en los sesos. Y bueno, además eso, pues una escena absolutamente dramática. Y esto sí que es el inicio de la guerra franco-india, porque esta escaramuza que empieza sin una declaración de guerra, en la que mueren todos los franceses, incluso los nobles, y además con esta brutalidad, pues obligaba a que Francia tuviera que digamos que responder, ¿no? Y aquí, 2 años antes del inicio de la Guerra de los 7 años en Europa, en 1754 ya empieza la Guerra Franco-India, ¿no? Y bueno, pues el principio de la Guerra Franco-India, pues tampoco es que sean, ya digo, aquí no había unos ejércitos que digan, no, bueno, vamos a reunir los franceses no hacen, vamos a reunir a un ejército enorme y lo vamos a mandar hacia el sur, no, sino era, ¿cómo empieza la guerra? Pues con golpes de mano, muchos raids, que esto también aparece en Wilderness War, y desde luego que había aquí unos ejes de avance muy claros. Uno, en el que estamos viendo en el mapa ahora, que es el del lago Eire hacia el sur, por una vía de agua. Este sería uno de los ejes de avance y que influiría ahí en Ohio Forks, que para que nos hagamos una idea es donde hoy está Pittsburgh, la ciudad de Pittsburgh. El otro eje de avance, si quieres Ibai, nos movemos hacia el este en el mapa, sería del lago Ontario, ahí lo vemos, del lago Ontario, ahí surge hacia el sur una vía de agua y aquí vemos que pone Oswego. Pues Oswego era un fuerte británico muy avanzado, o sea, muy avanzado en cuanto a posición. Era como un lugar para controlar el lago Ontario y también pues para intentar controlar la ribera sur de este lago, pero estaba muy mal comunicado, estaba muy lejos de Albany y no tenía una conjunción de fuertes que le uniera, ¿no? Digamos, al
a sus reservas. Pero bueno, estaba situado allí pues para intentar oponerse un poco al dominio de los franceses en el lago Ontario. Y ese era otro de los ejes de avance, pero ya digo, había que atravesar una zona muy complicada, una zona que no estaba bien pertrechada, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el juego, en Wilderness Network, es una de las grandes caballos de batalla, es que tú tienes que construir esos fuertes ahí donde pone Oneida Carry West, Oneida Carry East. Bueno, ahí es donde tienes que construir tus fuertes porque si no te lo vas a pasar muy mal, ¿no? Y si no, va a pasar lo que ocurrió, que es que Oswego va a caer, ¿no? El otro eje de avance, claramente, es el lago Champlain, que es este que vemos aquí, que es un curso de agua muy alargado que parece un río, pero en realidad es un lago, que tenía su continuación justo al sur en el lago George, y que aquí es donde estuvo posteriormente. A lo largo de la guerra se construyó el fuerte William Henry, y que es el que todos recordamos de la película y del libro, ¿no? Es este fuerte que hay ese asedio y que luego hubo una matanza, ¿no? Y está también el fuerte Ticonderoga, y lo vemos ahí que pone Ticonderoga. Pues el Fort William Henry estaría más o menos donde pone Hudson Carry North, más o menos, pues ahí estaría, justo al sur del lago George. Y luego a través del lago George, que sería el primero, y luego el Champlain, que sería el segundo, más largo, pues si subimos un poquito hacia el norte, Ibai, pues vamos a ver que esto nos lleva directamente, ya veis, a Montreal y a Quebec. Si subes un poquito más, aparecerá Quebec enseguida. Un poquito, bueno, tendrías que ir hasta el San Lorenzo y del San Lorenzo pues a Quebec, ¿no? Digamos que eran las zonas, ¿no? Montreal, Quebec, eran los puntos de aprovisionamiento o de donde se acumulaba la gran masa de población de Nueva Francia, que era muy poca además, que no hay que contar con que los franceses el problema que tenían es que eran muy poquita población. ¿Y cuál sería la otra línea de avance? Pues la otra línea de avance evidentemente es la marítima, de la que ya hemos visto antes un poquito, ¿no? Y aquí nos viene reflejada con estas líneas rojas, ¿no? De Halifax, Louisbourg y entrar por el San Lorenzo por el norte, ¿no? Entonces, el duque de Cumberland, que era el hijo del rey británico y que era un buen general, era un muy buen general y que lo hizo muy bien en la guerra de los 7 años en Europa, pero se demostró que él conocía un poquito de la guerra europea, pero no de esta, ¿no? Pero digamos que él estableció desde Londres, pues directamente unos objetivos que tenían que ver con estos 4 ejes de ataque, ¿no? Uno era tomar ir hacia el Valle del Ohio y desalojar a los franceses que se habían establecido en el Valle del Ohio. A ver si me acuerdo de cómo se llamaba. Fort Duquesne, donde hoy es Pittsburgh. Ahí los franceses construyeron Fort Duquesne. Digamos que después de estos ataques, ¿no?, contra estas escaramuzas con George Washington, pues bueno, pues ahí establecieron Fort Duquesne, en donde pone ahí Ohio Forks, que tú en el juego seguramente pondrás ahí un mapa, habrá un mapa francés al inicio habrá un fuerte francés al inicio del juego, que será Fort Duquesne. Entonces, la estrategia inglesa, por un lado, era tomar Fort Duquesne aquí. Otro objetivo era tomar Fort Niagara, este ya era muy ambicioso. Fort Niagara, que lo vamos a ver aquí en el lago Ontario. Si subes un poquito al lago Ontario, al norte, Niágara, ahí, eso es, ahí vemos, Fort Niágara, ahí por eso pone un punto de victoria muy grande, porque era otro de los, digamos que ese era el objetivo, primero era Fort Duquesne y luego era subir hacia el norte, lago Erie, lago Ontario y tomar Fort Niágara, que esto sí que era muy importante porque aunque aquí no se vea, era este lago, este fuerte era el que ponía en contacto con, pues lo que vemos aquí, con el Pays d'en Haut, que no sé cómo es, no, bueno, mi francés es horroroso, pero bueno, digamos que era con todas esas tribus indias, que aquí los vemos, ¿no? Los hurones, los Ojibwa, los Ottawa, los Potawatomi, con las que ellos comerciaban, ¿no? Los franceses comerciaban y que eran tan importantes, ¿no? Pues en el lago superior y, bueno, en toda esta zona que aquí no aparece, ¿no? Se había fundado también Detroit, digamos, otro fuerte ya muy avanzado, muy al interior, y una ciudad que sigue siendo hoy, claro, importante, ¿no? Bueno, pues ese era otro de los fuentes de ataque. Otra de los ejes de ataque. El otro eje de ataque era Fort San Frederick, que estaba en Crown Point, que aquí lo vemos en el lago Champlain. Volvemos al lago Champlain, encima de Ticonderoga, exactamente, al norte de Ticonderoga, ahí lo vemos. Crown Point era el otro eje de ataque. Como veremos, aquí no existía ni Fort Ticonderoga ni Fort William Henry. Digamos que el fuerte más avanzado
francés era este de Fort Saint-Frédéric, estamos en el año 1755. Pero veremos que no, que tampoco fueron capaces los británicos de tomarlo. Y el cuarto eje de ataque era Fort Beausejour, en Acadia. Este no aparece en el juego y que, bueno, sería en esta zona aquí que no aparece y que no tenía mayor importancia más que esta zona de Acadia, ya he dicho que era una fuente de conflictos, ¿no? Porque había una gran población francesa que además tenía una unión muy estrecha con los indios, sobre todo porque esos indios estaban ya muy convertidos al cristianismo, al catolicismo, y a través de diversos padres, el padre Rale, el padre Letour, pues habían generado revueltas, ¿no? Revueltas de indios con franceses a través de estos predicadores, y entonces los británicos aprovecharon para, venga, otro de los ejes de ataque que sea de momento acabar con estas rebeliones en Acadia. Y de los 4 ejes de ataque ya adelanto que este fue el único que consiguieron, que lograron los británicos, ¿no? Y esto provocó la expulsión de miles de acadianos que se trasladaron a Luisiana y que son los cajún. O sea, en la cultura cajún, que todos habremos comido salsa cajún o habremos visto esos documentales de locos de estos que van y cazan caimanes ahí en Luisiana, pues estos son descendientes de los acadiens. Ahí sí que hubo una limpieza étnica, por así decir, una deportación masiva, y los mandaron a Luisiana, donde tenían cerca su base de Nueva Orleans, evidentemente, ¿no? Pero bueno, digamos que esto, en cuanto al mapa, este es lo que se establece. Luego hay que recordar también que tenemos batallas navales, o sea que controlar los mares era muy importante para recibir refuerzos. Que tenemos también que las colonias británicas no apoyan siempre de buena gana al esfuerzo de guerra, lo cual en el juego también aparece. Si miramos a la esquina superior, a la esquina inferior izquierda, vemos que tenemos un marcador digamos, de compromiso provincial, ¿no? De si apoyan, si no apoyan, si son entusiastas. Bueno, pues ahí tenemos. Y luego tenemos, claro, los indios, ¿no? Los indios, pues que podían estar de un lado, del otro, sobre todo según fuera un poquito la guerra, iban a apoyar más o menos, ¿no? Pues bueno, estos 4 ejes de ataque, el más famoso, la batalla más famosa es la que se produce en Fort Duquesne, en lo que ahí sería en el mapa Ohio Force, es la derrota de Braddock, que también aparece en la película del último mohicano y en la que participó George Washington. Pero aquí, bueno, digamos, los historiadores dicen, casi iba a decir la leyenda, que aquí sí que, bueno, que se portó como un gran líder, que su caballo fue herido, que él siguió peleando, que tal. Pero bueno, la cosa es que la derrota fue estrepitosa, fue una masacre, murió Braddock, el generalísimo que había mandado Cumberland desde Inglaterra a las colonias para que se encargara del esfuerzo de guerra, y todas sus tropas, que habían ido muy a la europea, habían ido pensando que iban a pelear una guerra europea, pues claro, pues se vieron absolutamente sorprendidas por esa conjunción de indios y de franceses más bien irregulares, que les pillaron por sorpresa y les masacraron, ¿no? Esto fue una auténtica humillación, sobre todo porque el que había fallecido, Braddock, pues era uno de los grandes nobles, ¿no? O sea, un hombre muy alto en el escalafón militar británico, ¿no? El otro de los ejes de avance, esto lo despacho un poco rápido, pero el que quiera, esto hay un montón la revista Despertaferro hizo un artículo específico fuera del número de su revista. Tengo aquí la revista. A ver, tengo aquí unos papeles, pero bueno, esto os lo recomiendo. No sé si aquí lo podéis ver. Bueno, la revista de la Guerra Franco-India de Despertaferro está muy bien. Luego, si queréis, ya diré bibliografía. Pero bueno, para mapas y todo esto, la revista de Despertaferro es perfecta, ¿no? Y en otra de las revistas, ya sabéis cómo Despertaferro lo que hacía antes, creo que ahora ya no lo hace, es que hace avances. En la revista anterior te hace un avance de la siguiente. Pues en el avance de la revista anterior, que sería la 33 de Historia Moderna, de su rama de Historia Moderna, pues en la 33 pues había un artículo específico sobre este desastre de Braddock, y ya digo, no quiero entrar a
a más detalles porque nos podemos extender y ya llevamos mucho rato. Pero digamos que este fracasó, Oswego cayó, pero en manos francesas. Crown Point no se tomó. Sí que es verdad que ahí hubo una batalla un poco indecisa, de resultado indeciso, entre el barón Diesco, que es uno de los generales que aparece en el juego, y que no era el más ducho de todos los franceses, y William Johnston, que este sí que era un buen general estadounidense, o sea, digamos estadounidense, colono británico, pero digamos con sentimientos ya, digamos, casi nacionalistas locales, por así decir, ¿no? Y que este se llevaba muy bien con los indios, luego fue jefe de asuntos indios, era un poco el que se manejaba en la diplomacia con los iroqueses. Y luego Fort Beauséjour, que ya he dicho que sí que se tomó, ¿no? Pero digamos que este primer año fue un desastre en la guerra, lo que sí, pues la derrota en Crown Point, o digamos el empate en Crown Point, hizo que se fundara o se levantara Fort William Henry, un poquito más al sur, en la estribación sur del lago Jorge, y en el año 1756, un año después de estos 4 ejes de ataque, llega a Francia el marqués de Montcalm, a Nueva Francia el marqués de Montcalm, a hacerse cargo de las operaciones en el bando francés, ¿no? Y esto fue muy importante porque este se supone que es un gran militar, un gran estratega, que además tenía a un ayudante de campo también que era muy bueno, pero veremos que sus victorias, las victorias del año 56, que sigue siendo todavía un año muy bueno para las armas francesas, pues fueron un poquito la semilla de la derrota final. ¿Por qué? Porque Montcalm no confiaba en los indios, no le gustaba la manera de ser de los indios ni de guerrear de los indios. Él era un caballero, él no entendía la manera de manejarse de los indios, y cuando se produce el asedio de Fort William Henry, la victoria de los franceses y el posterior asalto a la guarnición que se había rendido y que había negociado con el marqués de Montcalm, pues una rendición honrosa, y que iban a salvar las vidas, y en cambio los indios pues los masacraron, pues esto prácticamente hizo que él ya no quisiera contar con ellos, y que los indios también dijeran, bueno, pues ya no vamos a ser tan entusiastas, utilizando uno de los términos que aparece en el Wilderness War, en nuestro apoyo a Francia, ¿no? Y esto ya fue la semilla de la derrota, ¿no? Otra de las semillas de la derrota fue que en Londres hubo un cambio de gobierno, y el nuevo primer ministro, William Pitt el Viejo, era, aparte de muy capaz, pues era francófono, o sea, francófobo convencido, y él tomó, o sea, la decisión suya fue de que había que ganar la guerra como fuera, ¿no? Que había que mandar los refuerzos que hiciera falta, gastarse el dinero que hiciera falta, y sobre todo que también que había que controlar el mar y la entrada al río San Lorenzo para que los franceses no recibieran más ayuda, ¿no? Y aquí se produjo una batalla naval que yo, si no recuerdo mal, aparece en el Momentos Estelares de la historia de Stefan Zweig. Creo que aparece. La verdad es que he leído tantos libros de estos de las batallas más importantes que ya me lío, pero creo que aparece ahí, ¿no? Que fue una batalla naval en la que los franceses perdieron contra los británicos, y que se considera que sí que es realmente importante porque, claro, a partir de ahí ya los franceses no pudieron recibir refuerzos. También hay que decir que cuando los franceses pidieron refuerzos a París, en París les dijeron, oye, mira, aquello está muy lejos, son, como diría Voltaire, unas acres de nieve, y nosotros tampoco vamos a mandar tropas teniendo la que tenemos aquí con Federico el Grande, que nos la está liando en Europa, ¿no? Pues bueno, también es verdad que lo de la batalla naval, yo en algunos sitios he leído como que es muy importante, y en otros pues que bueno, que tampoco había mucho más, ¿no? Que los franceses no tenían intención de hacer el mismo esfuerzo de enviar tropas que los británicos, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos dicho, Marqués de Montcalm toma Fort William Henry, se ha levantado también Fort Ticonderoga. Digamos que ese eje del lago Champlain, lago Jorge, digamos que está muy, muy fortalecido por los franceses. Ha caído Oswego, que es otra humillación para los británicos, y Fort Duquesne, pues de momento está a salvo, ¿no? Pero digamos que el esfuerzo de guerra británico poco a poco va a empezar a hacer que cambie la ola, y ya a partir de 1758 ya la cosa empieza a cambiar. El cambio de rumbo, exactamente. En 1758 tengo aquí apuntado un giro decisivo en el conflicto, y
Y uno de los logros más destacados de este año fue la captura de Louisbourg, que era una fortaleza francesa en el lago, en la isla del Cabo Bretón. Aquí no aparece porque aquí parece que Louisbourg está como en el continente, pero en realidad es que estaría fuera, está como a la entrada del río San Lorenzo, digamos que no hay espacio en el mapa para mostrarla. Y fue esta sobre todo lo que fue una gran acción anfibia, por así decir, de desembarco. Era una zona complicada, se hizo una campaña que ha sido alabada siempre, ¿no? Esta campaña de Louisbourg, y consiguieron tomar el fuerte que no se pensaba que era posible tomarlo, ¿no? No digo que fuera imposible, pero digamos que teniendo en cuenta todo lo que en todo lo que se había fallado, pues esto fue una gran sorpresa, ¿no? Conseguirlo, y fue un gran varapalo para los franceses. Porque claro, quizás los franceses una cosa es que pudieran pensar que el político de turno les había dicho que no les iban a mandar refuerzos, lo cual, bueno, pues siempre podía luego cambiarse, ¿no? Igual viene otro luego y sí que nos ayudan. Pero claro, ya una vez que cae el Louisbourg, ya sí que entrar al río San Lorenzo era complicado, porque desde esa base era muy fácil que los británicos te interceptaran, ¿no? Y, y claro, también en el año 1758 se produce una nueva expedición a Fort Duquesne, y en esta ocasión ya mejor organizada que la de Braddock. Digamos, mejor organizada no en cuanto a más medios, sino a más pensada en el terreno al que iban a ir, y lo toman. Fort Duquesne, que iba al oeste del mapa, sería Ohio Forks en este mapa, Ohio Forks, y ahí ya toman Fort Duquesne. Y digamos que esto ya era muy decisivo, en el sentido de que el Valle de Ohio, si recordamos, era el principio de la guerra, se había producido porque esto era lo que estaba en disputa, ¿no? Entonces, fijaros cómo ya la guerra empezó en el 54, ha ido muy mal los 2 primeros años, en el 57 pichi picha, y en el 58 pues ya has tomado Louisbourg y Fort Duquesne, ya prácticamente ya has visto la luz, ¿no? Y a partir de aquí ya lo que vamos a ver es una victoria tras victoria, digamos, británica. Es verdad que con algunos pequeños reveses, pero ya la marea ya no va a cambiar, ¿no? Ya directamente pues vamos a ver un avance en todos los ejes hasta que se produce la batalla decisiva, que es la de las llanuras de Abraham en Quebec. Si quieres, nos podemos ir hasta Quebec, que estaría al otro lado del mapa, y que esto fue en el año 1759. Fue el general James Wolfe. Quebec estaría un poquito más ahí. Pues ya hemos visto que ha caído Louisbourg, entonces James Wolfe, un general británico, pues decide que la línea más directa para ir a Quebec no es a través del lago Champlain, sino que es a través del río San Lorenzo. Claro, había que hacer un desembarco anfibio, que todo el mundo sabe que los desembarcos anfibios son realmente complicados. Bueno, digamos desembarco anfibio, pues por llamarlo de alguna manera, vamos, un desembarco de llevar a tropas por barcos y desembarcarlos a tierra, y luego, lo más importante, mantenerlos suministrados, ¿no? Bueno, entonces ellos, pues las tropas británicas consiguieron, además Quebec está en una zona pues bastante montañosa, o por así decir, no una zona llana, pero sí que encontraron precisamente las llanuras de Abraham, una zona que llamaron así, y en la que pudieron establecerse, en las cercanías de Quebec, y ahí se produjo la batalla, ¿no? La gran batalla de esta guerra, entre, por un lado, las tropas del Marqués de Montcalm y las de James Wolfe. Una batalla muy épica porque murieron los dos grandes líderes de cada uno de los bandos, ¿no? Tanto Montcalm como Wolfe. Pero la victoria fue para los británicos, y esto ya era un golpe definitivo, ¿no? Quebec era la capital de Nueva Francia, y ya solamente ya quedaba pues tomar los fuertes y terminar de acabar con la resistencia, con el foco de resistencia en Montreal, lo cual ya se hizo en el año 1760. 1760 ya directamente pues los británicos toman Montreal, y bueno, y ya aquí se acaban las operaciones. Entonces, si vemos la guerra en Europa, la guerra de los 7 años es del 56 al 63, y aquí es más bien lo que son las operaciones es del 54 al 60. Pero ¿por qué historiográficamente muchas veces a la guerra franco-india se le añade hasta el año 63? Incluso aquí en el juego ya vemos que tiene 61, 62. Pues es porque en el 63 es cuando se firma el Tratado de París, que pone fin a la guerra en Europa, a la guerra en Asia y a la guerra en América, ¿no?
Entonces, pues formalmente hasta el año 63 y hasta el Tratado de París, esta guerra franco-india siguió en curso. Pero a partir del 60, y aparte aquí podéis ver, mira, podemos ver, tenemos aquí una curiosidad. Aquí en el contador de años podemos ver, fijaros que da una información muy curiosa, ¿no? Porque pone aquí, si nos acercamos, 1755, batalla de Monongahela. Esto sería el desastre de Braddock, ¿no? En el 56, la caída de Oswego, de la que os he hablado. En el 57, la del Fort William Henry, que también hemos comentado, ¿no? En el 58, Louisburg y Duquesne, el Fort Duquesne, lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? En el 59, Quebec y Niágara. Bueno, fijaos, no habíamos comentado Niágara, pero bueno, ya os habéis hecho una idea de que después de tomar Fort Duquesne, pues los británicos siguieron ese eje hacia el lago Erie y llegaron al lago Ontario y tomaron Fort Niágara, que aquí lo tenemos, aquí nos aparece justo en la parte pequeña de la pantalla, o sea, en la parte inferior de la pantalla nos aparece Niágara, ¿no? Ya habían llegado hasta el lago Ontario, y luego en el año 59, o sea, en el año, sí, 59, Quebec y Niágara, y en el año 60, Montreal. Y ahí ya no, se acaban un poquito las operaciones, ¿no? Digamos que la guerra continúa hasta la firma del Tratado de París en el 63. Aunque en realidad es verdad que justamente después del final de esta guerra se produce la rebelión de Pontiac, que es una rebelión de los indios y que para muchos historiadores también es una continuación de esta guerra, porque hay que decir que, claro, los indios ya decimos que ellos vivían del prestigio, vivían de la guerra y, claro, cuando se produjo un vuelco de personas a las que ellos servían, pues claro, hay unas disensiones que dieron lugar a esta rebelión de Pontiac y que fue realmente salvaje, ¿eh? Digamos que los indios de la zona, la película El último mohicano, como tal, o sea, como concepto del último mohicano, quizás debería haber estado más relacionada con la rebelión de Pontiac, que ahí es donde sí se produce una gran mortandad entre los indios, que no en la guerra franco-india, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Y luego lo que sí que es otra historia y muy interesante es que solamente 12, 13 años después, o mejor dicho, 12 años después, se produce la rebelión de las colonias. Y se produce la rebelión de las colonias muy en gran parte por culpa de esta guerra, porque esta guerra lo que provocó fue que los británicos, la deuda británica se disparara. Y en Londres había la sensación de que los colonos no habían participado con el suficiente entusiasmo ni tanto a la hora de recaudar, ni tanto a la hora de ayudar con pertrechos, ni a la hora de colaborar con soldados en este esfuerzo de guerra. Entonces, ¿qué hicieron desde Londres? Pues poner impuestos, establecer impuestos extra al timbre, al azúcar, bueno, digamos como una manera de recaudar para conseguir enjuagar esa deuda, pero también un poquito de cargar la pena de la guerra sobre los que se habían beneficiado, porque no he dicho, pero Nueva Francia desapareció, digamos, del norte de esto de Quebec, Montreal, esta zona desapareció como ente y pasó a ser de dominio británico, ¿no? Pues ese fue el resultado de esta guerra. Esta guerra sí que fue realmente importante en cuanto al diseño del mapa. Hemos dicho que había habido muchas otras guerras a lo largo del siglo XVIII entre británicos y franceses que apenas habían cambiado pequeños detalles, pues igual una plaza pasaba de manos, pero aquí no, aquí directamente ya Francia tuvo que entregar toda su colonia de Nueva Francia, ¿no? Entonces, pues digamos que Londres dijo, bueno, habéis ganado muchísimo territorio, habéis ganado lo que queríais, pero vais a pagarlo, ¿no? Y entonces, detrás de esa desconfianza también que se produjo entre Londres y las colonias, y que se traducía en algo que a los colonos les dolía más que nada, que era en los impuestos, pues está la semilla que luego desembocaría en la rebelión de las colonias y en la guerra de independencia americana y, bueno, en formación de una superpotencia como Estados Unidos. Ibai, no sé si sigues ahí, creo que Ibai está, pero no porque mueve la pantalla, pero bueno, pues esto Perdona, ha Javier, sido el resumen. que no acertaba a darle al botón de quitar el silenciador. Que bueno, yo he hecho lo que he podido, pero Javier, tu charla ha estado espectacular, ¿eh? Espero que con el mapa no haya podido ayudar a la audiencia a indicar cada uno Sí, muy bien. El de los mapa yo creo sitios. que nos ha ayudado mucho, mucho, mucho. Bueno, pues ha sido una charla espectacular hasta ahora,
pero ahora empezamos, si te parece, Javier, en la segunda parte, que es donde aquí la audiencia, estamos al final 25 personas que han estado escuchando tu explicación, contexto histórico, el desarrollo, los frentes y al final cuál fue el desempeño, cuál fue el desenlace, no solo después de la guerra, sino más adelante. Vamos, para mí que yo soy para mí esto es nuevo, me ha parecido como un gran principio para poder empezar a estudiar y aprender de esta gran guerra que pasó y que con este mapa yo creo que ayuda muchísimo a poder verlo, obviamente sin tus explicaciones, sin tu buen hacer, sin tu preparación y sin tus dotes de gran comunicador sería imposible poder seguir o aprender más. Pero es verdad que con el mapa le hemos dado una ayuda adicional a la audiencia. No sé cómo hacer, Javier. Yo no tengo ninguna pregunta preparada porque para mí esto es nuevo, pero seguro que hay mucha gente que le gustaría preguntar. Han mencionado durante tu charla, han mencionado varios vídeos, bibliografía, han mencionado también tu podcast del último Mohicano en Luces del Horizonte, para que la gente Sí. también sepa cómo expandir más conocimientos sobre esta temática histórica súper relevante. Y mira, una de las preguntas que nos hacen ahora para empezar, y que seguro que tienes apuntado, es que nos recomiendes bibliografía adicional sobre esta guerra. Sí, ya la estoy buscando aquí, que la tengo aquí apuntada. Mira, el libro para mí de referencia, que el que más he seguido tanto para el podcast que hice como para informarme de esta historia, es uno de Fred Anderson, que solo está en inglés, que yo sepa, y que se llama Crucible of War, The Seven Years' War and the Fate of Empire in British North America. Está realmente muy bien escrito, muy desde el punto de vista de las colonias británicas, pero lejos de ser algo malo es bueno, porque casi siempre se había, yo creo que enfocado esta guerra desde el punto de vista de Londres. Pero esto no, esto está desde el punto de vista de las asambleas, del apoyo local y de todo ese mundo que era tan diverso pues que no era lo mismo Pensilvania que Virginia que Nueva York, o sea, porque los gobernantes no eran los mismos y la manera el tipo de gobierno era diferente, ¿no? Entonces también la manera igual por ejemplo, pues, el Braddock llegaba al continente y decía, oye, me tenéis que ayudar porque vengo aquí, porque el duque de Cumberland me ha dicho que soy el generalísimo de los ejércitos de aquí. Y iba a un gobernador y el gobernador le decía, vale, yo tengo una asamblea. Y iba a otro gobernador y ese gobernador le decía, no, no, yo aquí soy el gobernador absoluto y no quiero, o sea, no, me da igual lo que diga Cumberland, ¿no? O sea, había una serie de diferencias, o sea, casi como lo que pasaba con las tribus indias, ¿no? Que con unas tribus indias había que manejarse de una manera y con otras de otra, pues esto también ocurría con las colonias y está muy bien, ¿no? Luego, desde luego, toda la serie de libros de Francis Parkman. Este es un historiador del siglo XIX que tiene un montón de libros, pero un montón. Además, estos libros suelen estar en las bibliotecas públicas y si no, están libres de derechos. Son una pasada. Y bueno, pues por mencionar dos que están relacionados concretamente con esta guerra, tenemos A Half Century of Conflict y Montcalm and Wolfe. Pero tienes, sobre todo para el contexto, para de los años anteriores, bueno, pues Francis Parkman además se lee muy bien, es muy agradable de leer, ¿no? Luego tenemos las batallas que cambiaron la historia de Fletcher Pratt, que también yo quizás me he dado cuenta ahora de que igual el de lo que he comentado de la batalla naval quizás estaría en este libro en vez de en el de momentos estelares de la historia de Stefan Zweig. No sé, ahora mismo tengo la duda. Pero bueno, batallas que cambiaron la historia de Fletcher Pratt, lo recomiendo. Luego este también está muy bien, pero ya digamos que este es para, si quieres también leer sobre las guerras carnáticas en Asia, sobre la guerra de los 7 años en Europa, que es The Global Seven Years' Wars 1754-1764, de Daniel Bauch. Este está realmente bien, pero digamos que te abarca mucho más Sí.
abre los horizontes, pero también está bien porque es verdad que hubiera una guerra en todo el mundo afectaba a la guerra franco-india. Claro, Mira, sí. Javier, si me permites, también te puede ayudar a entender todo el juego, el contexto del Imperial Struggle. Claro, evidentemente, esto es el Imperial Struggle. El que haya jugado al Imperial Struggle, estamos en esta época y con ese panorama, ¿no? Y luego que este libro yo creo que te lo has leído tú y que a mí me encanta Isaac Asimov, pero Sí. tenemos de Isaac Asimov la formación de América del Norte Sí. de los tiempos primitivos hasta 1763. Fíjate que Isaac Asimov en su serie de libros corta, o sea, digamos que uno de sus libros acaba en 1763, digamos, como un punto de inflexión, ¿no? Sí. Hasta ese nivel fue trascendental este Tratado de París de 1763, ¿no? Y ese libro, pues desde luego que es divulgación muy agradable de leer, sin grandes detalles, pero para hacerte una idea que para un guardamero igual no quieres tampoco entrar a pues, la carta que le mandó no sé quién, sino que quieres un poco que te pongan en situación. Isaac Asimov, perfecto. Los libros de Isaac Asimov suelen estar también en las bibliotecas públicas, con lo cual yo creo que Es- es muy, muy, muy recomendable, sí. Javier, para mí es el principal, sobre todo los últimos, creo que son 4 o 5 capítulos donde te ponen en este contexto histórico de esta guerra. Están súper bien explicados y para mí fue el primero que me leí para sumergirme en la guerra franco-india. Sobre todo los últimos capítulos, porque este libro en particular te habla desde el principio de los tiempos de América, Sí. de los primeros pobladores del norte de América, pero claro, te habla ya desde miles de años antes de Cristo hasta ese momento. Pero los últimos capítulos Sí. realmente es donde se enfocan aquí y lo que dices, muy agradable de leer y que te lo explican muy por encima, no entran en detalles. Este para mí sería el principio, la primera introducción para entrar en este conflicto. Sí, sí, sí. Y luego también la revista, ¿no? La revista Despertaferro, no es que les quiera hacer publicidad, pero realmente es que está bien, sobre todo para el hecho de mapas. Quizá el que conozca la revista, pues ya sabe que son como artículos que no tienen una continuidad concreta, pero para coger artículos sueltos por ahí, pues yo creo que perfecto. Sí, y es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me fascina de toda esta guerra y que conviene meterse en libros, por ejemplo, Francis Parkman está muy bien para este tipo de cosas. Bueno, en cuanto a bibliografía, aunque no sea histórica, desde luego que El último mohicano de James Fenimore Cooper es un librazo, ¿eh? O sea, hay que eso desde luego, ¿eh? Y la película, pero el libro lo recomiendo, es un poco trágico al final también, vamos a decir que no es el mismo final en la película que en el libro, pero vamos, recomendadísimo, ¿no? Y no, pues sobre todo un poquito lo que yo no he conseguido explicar, porque hubiera sido ya bajar demasiado al barro, pero que es precisamente lo que yo reclamo para estos juegos, para los juegos de esta guerra, sería un poquito esa sensación de tropas irregulares, rangers, los franceses más adaptados al terreno, los indios, la manera de batallar de los indios. Claro, aquí, con esta visión que hemos dado así tan amplia, pues claro, no nos hemos podido meter ahí en eso, ¿no? Pero esos fuertes que se construían prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Por la mañana no había un fuerte y al día siguiente sí que lo había, ¿no? Y toda esa sensación de inestabilidad, de lluvia, de barro, de que no hay caminos, de que de repente hay nieve, todo esa tierra tan montaraz, ¿no? Ese wilderness, ¿no? Pues todo eso en los libros o en algunos de estos libros, cuando son más detallados, pues lo disfrutas mucho, ¿no? Entonces yo creo que esta es una guerra que tiene también ese punto de un mundo desaparecido, un mundo mágico, evocador, que entonces cuando tú te metes en ella, ya digo, si es a través de una novela como por ejemplo El último mohicano, pues fantástico, pues es que realmente estás como en algo muy, muy pintoresco, muy diferente y muy único, ¿no? Y eso es lo que, para mí, al que vaya a leer, pues hombre, el que quiera leer historia pura y dura, pues lo tiene, pero yo también le llevaría un poquito hacia ese mundo más mágico y literario. Ujú. Voy a intentar insistir, Javier, porque aquí tenemos a mucha gente que está escribiendo en el chat y está aportando
mucha información muy interesante, pero Sí, quiero intentar... he visto que se han respondido ya ellos, ¿no? Había alguien que pedía juegos y ya le han dicho, ¿no? Claro, Y me parece bien. O sea, pero la idea es que suban aquí arriba también y que comenten la jugada, si te quieren preguntar cualquier cosa, tanto de... Estamos hablando de bibliografía histórica, de libros, estamos hablando de películas, aquí veo a expertos cinematográficos y cinéfilos que podrían participar y hablar, y no quiero mencionar a nadie, Eligio. Y luego también, también están hablando, si queremos podemos movernos a ese punto, Javier, antes de que alguien más quiera participar y hablar aquí contigo, es sobre los juegos, sobre los wargames adicionales. Hemos mencionado el Wilderness War, hemos hablado también del Imperial Struggle. Aquí, Javier, otros juegos que tú tengas en el radar, que igual no los tengas, pero que los hayas podido hablar de ellos, ¿cuáles mencionarías de sí, esta temática? yo creo que GMT sacó hace 2 o 3 años uno que era el de Bayonetas y Tomahawks, ¿no? Creo que se llamaba así. Ujú. Y yo no lo he jugado, pero tenía una pinta pues bastante maja, porque creo que tenía un sistema de batalla con unos dados un poco peculiar y luego pues venía, digamos, estos ejes de ataque de los mapas pues venían bastante reflejados. Es verdad que ya digo que a mí, yo sí, mi juego preferido de esta época sería el Wilderness Wars. Es un gran juego, cada vez lo pronuncio peor porque ya, yo qué sé, ya es lo que me pasa a mí con el inglés, que empiezo a hablar y cada vez lo digo peor, pero bueno, ya sabéis qué juego me estoy refiriendo. Pero quizás también que otro sistema le diera un poco la vuelta y lo bajara un poco más a un rollo más rolero, ¿no? A un poco más de no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, No, más... no quiero decir ni que sea ni táctico, ni gran táctico, ni nada, Ya, ¿no? Pero ya. sí que un juego en el que tú te puedas meter un poquito menos en soy un estratega, Sí. lo cual en esta guerra, pues sí que es verdad que el duque de Cumberland, pues sí que estableció estos ejes y tal, y Montcalm y tal, pero yo iría un poquito más a intentar basarme, o sea, haría casi un juego basado en el último mohicano, por así decir, que es lo bueno que tiene el último mohicano también, que te personaliza en, en personajes de carne y hueso humanos toda esta batalla, ¿no? Todo esto que hemos hablado pues podías haber hecho una guerra, por ejemplo, una película o un libro pues muy frío, ¿no? De la toma de William Henry y ahí pues joder, qué drama, ¿no? Esos prisioneros que los matan. Podías haber hecho pues una película, por así decir, como de época, ¿no? Pues como un peplum casi, ¿no? Pues una batalla bélica de toda la vida, ¿no? Pero el último Mohicano no es una película bélica al uso, sino que es una película dramática, humana. Y yo creo que un juego de mesa, un wargame que consiguiera eso, pues sería, yo creo que sería muy único vamos, yo me lo compraría seguro. Aquí has mencionado algo que, claro, por desconocimiento que yo también tengo, no sé si existe algún juego con esta temática en una escala algo menor, donde se pueda palpar esa narrativa, palpar ese terreno. No sé si existen juegos tácticos. Sé que existen juegos tácticos porque hace poco de la guerra de la Revolución Americana. Y ahí sí que han mencionado, han hecho un podcast hace poco, Franjo, con Roy Celacanto, han hecho un podcast en territorio Grognard donde hablan de este sistema, pero no recuerdo ahora mismo, Sí, yo tampoco soy muy conocedor de esta temática en los Wargames, y no sé si alguna persona de la audiencia nos puede ayudar a saber si, o sí, recomendar pero algunos en juegos ese que... sistema son de la guerra de Revolución Americana. Correcto. Tengo aquí el Guildford, Saratoga Sí, y Brandywine y ese tripack que sacaron. sí. Está bien, es un sistema sencillito, pero digamos que, ya digo, no sería tanto en ese, o sea, lo que yo creo que el Wilderness World ya cubre ese, aunque es verdad que no tiene nada que ver, el sistema no tiene nada que ver, pero digamos que como Wargame este juego está muy bien porque a través de las cartas ya tienes pues eso, los indios que se te pueden revelar, que se te pueden cambiar de bando, que las cartas generan, tienes mucho cromo en las cartas, ¿no? Pero quizás, ya digo, con otro enfoque, digamos, con otro enfoque de más rolero, por así decir, no sé cómo decirlo, pues se le podría dar una vuelta, ¿no? Una vuelta. Es verdad que las cartas en parte ya son un poco roleras, ¿no?
pero una vuelta de tuerca, ¿no? Una pequeñita vuelta de tuerca yo creo que todavía podría tener. Y no lo conozco, ¿eh? La verdad es que el de Martin Wallace, que he leído por aquí, que comentaba alguien que es un juego muy bueno, pues quizás pueda ir por ahí. La verdad es que no lo sé, pero no lo he jugado. Luego aquí necesitamos a alguien que sepa, que haya jugado al Wilderness War y al Bayonets and Tomahawks para que nos pueda decir las diferencias que existen entre los dos, entre los autores, porque hay una pregunta del público, de Andrea, que nos está diciendo eso, a ver cuáles son las diferencias más importantes entre ambos. El Wilderness War, Hombre, yo sí. por lo que he podido ver es que el mapa es mucho más estilizado, el del Bayonets. Digamos que este tiene como muchos más puntitos. Este es como, bueno, más, también más antiguo, por así decir, ¿no? El otro es pues como más moderno, me parece que tiene menos conexiones, pero quizás más claritas. Sí. Y me da la sensación de que será más sencillo, más accesible. Esa es mi impresión que me dio al verlo, porque estuve pensando en comprármelo. Pero, pensé, ¿quiero un Wilderness World más sencillo? Y dije, no, para eso ya tengo este, ¿no? Para... Yo siempre soy intentar de que los juegos, cuanto más complicados, mejor. O sea, yo, por ejemplo, hay gente, cuando alguien dice en un juego, pero este juego se puede jugar en una tarde o es muy sencillo o tal, no sé qué, para mí casi siempre es una red flag. O sea, si alguien me dice, no, este juego se puede jugar en 2 horas, digo, pues igual será magnífico, pero casi nunca suele ser mi tipo de juego. Pues para cogerme un juego más sencillo, pues ya tengo este. Sí, sí. Pedro, muchísimas gracias por participar. Estás aquí y te escuchamos Sí, perfectamente. veo que todo el mundo tiene bien poco miedo a hablar. Mira, yo compré los dos. Yo tenía el Wilderness World de tiempo y compré el Bayonetta and Tomahawk en la época en la que jugaba solo solitario. Y mientras he disfrutado mucho... Sí, pero bueno, yo eso Perdona que te interrumpe. lo estoy dejando, lo estoy dejando. Y jugando con el solitario, con el Wilderness World, me parecía un juego que es más sencillo que el Bayonetta and Tomahawk, al final. No es que no tenga profundidad, pero es más sencillo de entender, las mecánicas son quizás más convencionales. El Bayern Tomahawk ha hecho un esfuerzo impresionante de diseño, es muy bonito. Pero sin embargo las mecánicas para mí no están tan conseguidas. Y le veo más profundidad al Wilderness World jugando en solitario, porque eso siempre hay que tener ahí mucha precaución, ¿no? Al final, si no ves a otra persona, no juegas con esa persona o varías de contrincante, no ves toda la profundidad que tiene un juego. Y para mí la gran ruptura ha sido el Rally de Trucks. Rally de Trucks me ha permitido jugar muchísimas partidas con mucha gente muy distinta y el World Network sigue brillando. O sea, no hay una estrategia de ganar siempre el inglés, no hay una estrategia de ganar siempre el francés, no todas las partidas son iguales. Claro, eso no me lo ha permitido probar. Lo puedo ser un poco injusto con el Bayonetta and Tomahawk en ese sentido, pero yo no lo he vuelto a sacar. Y es muy bonito, y está muy bien hecho, y es un juego al que le han dedicado, yo creo que mucho cariño. Pero, o sea, a mí el Wilderness World tiene una combinación de un nivel de complejidad que no es demasiado grande. Y hablando, esta mañana estaba hablando mucho de complejidad de reglas, ¿no? De longitud de las reglas. Las reglas son muy cortas, son muy pocas, pero hay mucha variedad, hay mucha diversidad, ¿no? ¿Qué hace con los indios? ¿Qué hace con esos marines de solo uno de fuerza, ¿no? Porque sin embargo son tropas regulares. ¿Qué haces con el inglés que va a tener mucha capacidad y mucha tropa, pero el francés va a tener muy buenas tropas, muy buenos generales de principio, pero las tropas son muy limitadas y van a venir menos cartas para ir reforzando? Me parece un juego muy redondo y que quizás el juego al que he podido jugar más por el Rally de Troops, pues es el juego que aunque juegues no te cansas y sigue dándole y sigue apareciendo cosas y sigue haciendo gente que te hace una estrategia distinta, un movimiento distinto. Pero no le veo esa estrategia de yo soy el francés, siempre hago esto y ya gano siempre. No, o al inglés, no. O sea, y eso para mí aporta muchísimo. Como juego, y después ya la parte histórica que también es impresionante y muchas gracias Javier por la introducción que me ha parecido maravillosa. Así que dejo que hable. No, que solamente quería decirte que muy interesante esto que has dicho, porque fíjate, se me había pasado que no he mencionado que en el Wilderness World está lo que tú has dicho, que las fichas, según sean cuadradas, redondas,
de indio, de ranger o de una palabra francesa que no voy a decir, pero digamos, porque no soy capaz de decirlo, los franceses, los franceses irregulares, los corredores del bosque, claro, pueden hacer una serie de cosas o no. Y también tiene unos peligros, porque igual los indios, pues igual te viene una enfermedad de los indios y se te mueren la mitad de los indios. O de repente se te cambian de banda, ¿no? O se van a su casa, ¿no? Y aparte que igual luego cuando llega el invierno, pues hay unas tropas que aguantan mejor, otras que aguantan peor. Según si estás en terreno abierto, que sería el terreno claro, o en bosque, pues hay unas tropas que sufren más y otras que sufren menos. Entonces, en ese sentido, el juego, de una manera muy sencilla, te genera muchas pequeñas decisiones que no son tan pequeñas, que son muy importantes. Luego que si estás en una empalizada, que si estás en un fuerte, digamos que el mantener a las tropas en el terreno, el que no se mueran al llegar el invierno, pues es muy importante en este juego. Y es muy difícil de conseguir. Yo creo que es principalmente lo más difícil de conseguir en este juego, ¿no? Porque tú moverte te mueves. Pero claro, luego llegas a un sitio y dices, ay, va, que llega el invierno y he perdido la mitad de mis tropas, ¿no? Y eso está muy bien. Y fíjate que había hablado de las cartas, había hablado de otros aspectos, pero no de hasta qué punto, incluso también la combinación, porque a veces te viene bien tener tropas regulares, como tú has dicho, que pueden tener poco valor, en algunos casos pueden tener poco valor de fuerza, pero tú tienes una tropa regular, eso es junto a una tropa irregular, y la combinación pues potencia una serie de cosas. Muy bien, muy bien traído. No, son esa posibilidad de amenazar con, como tú dices, ¿no? Con una tribu no irregular con un regular, ¿no? Que lo mismo te puede conquistar un fuerte. Además de hacer los raids, ¿no? El trabajo de los raids, que también es una parte de la parte histórica del juego muy interesante, ¿no? De vamos a hacer raids, vamos a hacer daño digamos, a la población convencional, con los rindios, que esa es la forma de conseguir puntos, porque refleja muy bien esa guerra irregular que hace que la población no esté a favor y que aquí se aparece como puntos, pero es una forma interesante, ¿no? Porque al final es el cansancio de guerra, ¿no? El francés no conquista mucho. Entonces, si consigue los puntos mediante generar esa tensión, estás permitiendo generar un cansancio de guerra que al final es ese balance de puntos, ¿no? Las victorias frente a ese cansancio de la guerra que define quién gana la partida. Militarmente va a ganar el inglés, pero al final hay muchas posibilidades para el francés. Es verdad que el juego no permite muchos errores al francés. O sea, el inglés puede equivocarse. Pero bueno, al final es un juego, como digo yo, como ahora se puede jugar bastante, pues si te equivocas empiezas otra. Y punto. Exacto. Sí, es verdad que es más fácil, digamos, que el francés, si el francés lo hace muy mal, es más fácil que, claro, tiene menos margen, ¿no? Tiene menos colchón. El inglés, como va a tener más refuerzos, entonces dices, mira, sé que voy a perder, pero puedo seguir jugando porque tengo refuerzos y bueno, ya tengo la partida muy complicada, pero bueno, yo sigo y a ver qué pasa, ¿no? Pero el francés, como al francés le vaya muy mal las cosas, no tiene margen, ¿no? Pero bueno, es verdad que luego en cuanto al resultado final, las partidas que yo he jugado, que siempre he jugado en solitario, eso sí que es verdad, me han salido resultados siempre muy... No tengo una estrategia tampoco que diga, no, es que este juego está roto porque siempre gana tal si hago no sé qué. No lo he conseguido, entre otras cosas porque además eso con los juegos de cartas, en un juego de cartas tan aleatorio como este, digamos que no está compartimentado por segmentos, como por ejemplo en los juegos de Ted Reiser, ¿no? Que sí que vienen igual compartimentados por épocas. Aquí, como te puede salir tantas cosas diferentes, pues es difícil. Y luego también está esa opción de que hay una opción como de que no sé si son como cartas históricas o cómo lo vienen mencionado, Le da pero historicidad, ¿no? como Una que digas, secuencia, un modo que le da historicidad al juego, ¿no? Que puedes elegir las cartas en cada año que salgan. Eso es, entonces pues que te lo pauta un poco más para que no se te vaya de la mano, ¿no? Para que de repente no le vengan a un bando le vengan un montón de cartas demasiado buenas o al otro no le vengan una que necesita, ¿no? Sino que tienes como un mínimo, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien pensado. Y lo único que sí que quería decir es que, mira, esto de los raids de los indios, esto es verdad que aquí en el juego tiene un gran peso y quizás por un tema historiográfico,
pero en las fuentes históricas de la guerra franco-india no aparecen tan reflejados estos raids como sí en otras guerras. O sea, digamos que es como una reminiscencia de estos raids habían ocurrido en todas las guerras anteriores de las que he hablado, e incluso en la guerra del rey Filipo ya ni te cuento, que fue prácticamente la primera guerra entre indios y británicos, y en la guerra de los castores, en todas las guerras estas que se habían producido, ¿no? Aparte de la reina Ana y del rey Jorge, siempre había habido un gran miedo, o sea, el gran miedo al indio, a los raids indios. Era una cuestión psicológica para los colonos británicos. Y esto en todas si lees a Francis Parkman, por ejemplo, que habla tanto de la historia de estas colonias, ¿no? Digamos que está tan pegado al suelo, ¿no? La historia de Francis Parkman, los libros de él. Siempre es ese miedo al indio, un miedo atávico, ¿no? De que van a venir y nos van a matar, nos van a quemar, además, pues eso, como con torturas, y además se van a llevar a las mujeres y a los niños, y bueno, va a ser esto una cosa de otro mundo, ¿no? Una cosa absolutamente incivilizada. Pues todas estas menciones aparecen mucho en guerras anteriores y no tanto en la guerra franco-india. Pero bueno, me parece bien, quizás como un poquito de licencia por parte de Volko Ruhnke en incluirlo, porque es algo que existía, ese miedo al indio y ese miedo a los raids, aunque es verdad que esta guerra fue, digamos, como tuvo un punto más de regularidad, o digamos que había más en juego que no solamente unos raids como podía haber habido en las guerras anteriores, pues tuvieron menos importancia. Y aquí en el juego, ¿por qué dices, pues ¿por qué incluirlos? Pues por lo que acabas de comentar tú ahora, porque esos raids lo que te permiten es que el contador de puntos de victoria sea más igualado. Los franceses necesitan algo, porque es que los franceses en la realidad perdieron, y perdieron porque tenían que perder. O sea, no podían, no había manera de ganar esta guerra, salvo que en el año 57 los británicos hubieran dicho, oye, nos habéis ganado suficiente como para firmar una paz. Pero si la guerra continuaba, los franceses no tenían opción, ¿no? Pero claro, en un juego no puedes decir, no tienen opción. Entonces, pues está muy bien meter estos raids, ¿no? Aunque no sea concretamente histórico de esta guerra, pero sí del devenir de la zona y de la psique del lugar, ¿no? Sí, podemos dar un voto, digamos, de confianza a Volko. A lo mejor no pasaron tantas incursiones indias, tantos raids, pero porque el inglés tuvo que proteger frente a eso, frente a milicias, mantener fuerte. Entonces a lo mejor no hubo, pero hubo que prepararse frente a ellos, y eso es la tensión, y a lo mejor por lo que no se avanzó militarmente más rápido. No lo sé, también no soy yo tan experto de la época como para hacerlo, pero que lo que comentas, en otras guerras anteriores fue muy importante. Quizás toda esa campaña de creación de fuertes en toda la zona inferior del mapa sí que estuvo motivada para evitarlo. El hecho de que se puede evitar, tú haces una estrategia con el inglés de muchos fuertes, claro, le dedicas muchos recursos, entonces muchas empalizadas, muchas tropas, digamos, de la zona, y entonces es una forma de representar a los provinciales que evitan que sea fácil hacer raids, pero claro, estás dedicando muchos recursos a eso y no avanzas por otro sentido. Bueno, eso ya sería, a lo mejor, como digo yo, a lo mejor es suerte, ya ha salido simplemente un buen juego, pero está muy bien, la verdad. Y yo lo disfruto mucho, y he jugado con muchos de los que no se atreven, parece, a hablar, de los que están aquí, pero... No, yo creo que lo que... Sí, perdona. No, que lo que sí que es que decías ahora lo de la suerte, es que estoy totalmente de acuerdo, que es que además te da la opción, o sea, te genera una mecánica extra que está muy bien. Pero es que yo creo, sobre todo a mí, lo que más me llama la atención de Volko fue cuando me compré el juego. Yo ya sabía de esta guerra, pero realmente me consideraba, o sea, por gente, historiadores que conozco y tal, yo les hablaba de esta guerra y ni les sonaba, o sea, ni la ubicaban casi con el último mohicano, o sea, ni decían, la guerra de Franco-India, o sea, no les sonaba de nada, ¿no? Y me sorprendió del juego cómo Volko Ruhnke se nota que conoce la guerra de pe a pa. O sea, conoce la guerra, se ha leído mucho, se la ha estudiado mucho, y conoce el terreno y le ha tenido que dar muchas vueltas a la cabeza para generar todas estas mecánicas, ¿eh? En ese sentido sí que creo que aquí he leído a alguien también que decía que es el mejor juego de Volko, para mí es el que más me gusta,
sin duda, y creo que es en el que más le veo como pez en el agua moviéndose entre, o sea, digamos que tenía unos ingredientes con los que tenía que hacer un guiso y no se ha dejado ni uno. Ha metido todos. Está perfecto en ese sentido. Después, es muy curioso, pues se ve la estadística, el juego está balanceado, normalmente gana más el inglés, pero creo que porque en muchas partidas, y es que las estadísticas se pueden ver en el Rally de Truth, en esta aplicación, que a mí me parece maravillosa, ¿no? Aunque me pegan palizas desde todos lados del mundo, ¿no? Y es un juego en el que sí, a lo mejor el inglés, el británico gana con 58% frente a un 40%, ¿no? En campañas largas, pero teniendo en cuenta que el que juega por primera vez es más fácil equivocarte como francés que inglés, yo creo que eso forma para esa parte, ¿no? Que entre gente que ya juega un poco, las posibilidades son muy amplias y no está predeterminado. Lo cual, pues creo que es un punto muy importante, ¿no? Cuando con un juego asimétrico, ¿no? Es muy difícil. Bueno, pues nada, os dejo yo, voy a dejar que también si alguien más quiere participar, pero muchísimas gracias a los organizadores, muchas gracias por la charla, se fue fascinante. Gracias, Pedro. Oye, qué buena intervención, la verdad, ha servido mucho para enriquecer, porque al final, claro, yo aquí estoy hablando y no me escucho a mí mismo, y claro, viene otra persona, aporta su punto de vista, me recuerda cosas que me he dejado, añade, suma, fenomenal, a ver si se suma alguien más y, Pues sí, y así lo enriquecemos. les voy a animar al resto de participantes en la audiencia, que seguro que muchos saben de esta temática, han jugado mucho a estos juegos con esta temática y que pueden enriquecer la charla, como bien dices, Javier. Mientras tanto, lo que sí que han dejado en el chat es una pregunta acerca del juego en solitario, en particular de este. Es decir, preguntan a ver cómo es jugar en solitario a este juego, cómo lo valorarías. Aquí yo tengo que decir que Javier es un experto jugando más que en solitario, es más en modo esquizofrénico, que eso es como nos gusta llamar aquí en el mundillo guargamero. Así que si puedes profundizar un poco en este tema en particular y de la esquizofrenia, del modo esquizofrénico que tú juegas a los juegos y para el World del Sport, ¿cómo se le ha aplicado? Eso es, primero, antes de que alguien se lo lance a comprar, este juego no tiene modo solitario. O sea, no hay un bot, no hay una manera de decir, bueno, yo llevo a unos y... No hay un modo solitario. Pero todos los juegos son jugables en solitario, quiero decir, pero no hay un modo solitario. Es que esto es importante porque, claro, no quiero que la gente luego diga, joder, estáis hablando de jugarlo en solitario, me lo he comprado y luego no es para un jugador. O sea, no hay la opción de jugar con un jugador y no la hay. Tú puedes llevar los dos bandos jugando, bueno, pues como si estás muy acostumbrado y eres muy fiel a ti mismo, o sea, a no hacerte trampas a ti mismo y lo que te gusta es ver desarrollar una historia o ver desde qué punto de vista un sistema te puede gustar y aparte vivirlo de un modo emocionante. O sea, yo, aunque esté jugando contra mí mismo, me emociono cuando gana uno o gana el otro. No os penséis que esto no es... o sea, hay veces que me voy enfadado a la cama porque he perdido con Francia. Digo, ¿pero por qué he perdido con Francia? Porque he cometido yo un error y sé que lo he cometido. Y mi otro yo me lo ha hecho pagar. Por otro lado, digo, bueno, pero por lo menos me he dado cuenta, ¿no? Pero hay que decir que es un juego que no tiene modo solitario. Es un juego de cartas, en el que no tienes una manera de... Además, cartas en las que a veces puedes, digamos, interferir en las cartas de uno y de otro, ¿no? Con lo cual, eso complica. Y cartas en las que tú sepas las cartas del rival tiene evidentemente una importancia trascendental. O sea, es que estás haciendo trampas. O sea, tú sabes las cartas que tiene el rival. Otra cosa es que yo tengo, como tú bien has dicho, Ibai, mucha experiencia en jugar en solitarios porque me gusta jugarlos así y yo lo que hago es, digamos, establezco un modo de juego en mi cabeza. Y yo digo, el francés tiene que hacer esto y el inglés tiene que hacer esto. Y si le vienen estas cartas, tiene que hacer esto independientemente ocurra las cartas que tenga el otro. O sea, hago como una especie de cálculo de probabilidades de riesgos. Yo quiero jugar con un tipo de riesgo. Yo no quiero hacer no quiero tirar una carta sabiendo que el otro puede pillarme, por así decir. En realidad yo sé que el otro no tiene esa carta porque soy yo mismo. Pero yo no lo haría. Yo no quiero jugar a la ruleta.
sino quiero establecer un modo de juego, ¿no? Quiero establecer una estrategia. Es decir, pues esta carta es muy arriesgada y no la juego. Y yo en realidad, cuando yo estoy jugando mi partida, sé que podría jugarla y me vendría bien porque el rival, que soy yo mismo, no me va a interceptar o no me va... Pero no digo, no haría este movimiento, es demasiado arriesgado. Entonces, bueno, esto te obliga a una... Primero a conocer muy bien los juegos. Tú tienes que... Esto lo que a mí me obliga es a... Primero tengo que conocer muy bien los juegos, establecer una estrategia y a partir de ahí intentar desarrollar esa estrategia, ¿no? Independientemente de las cartas que tenga el rival. Pero esto entiendo que, bueno, pues no es para todo el mundo. No porque sea ni mejor ni peor, sino que es mis circunstancias. Yo vivo en Pamplona, aquí no hay casi gente que juegue a Wargames, y yo juego por mis circunstancias particulares, puedo dejar el juego en la mesa todo lo que quiera, puedo tener el juego, si lo juego un lunes y luego lo puedo jugar el lunes siguiente, cosa que si estoy jugando contra otra persona, pues igual no puedo. Puedo pensar todo lo que quiera las jugadas o el inicio de la partida. Y luego lo que sí que he desarrollado en todos mis juegos es muchísimas, no autorreglas, pero sí autolimitaciones que a mí me sirven como una especie de niebla de guerra. Pero este juego es para 2 jugadores. Y José se llamaba, ¿verdad? El compañero que hablaba antes, ¿no? Sí. Él ha visto otro juego cuando lo ha jugado con gente y es evidente. O sea, este juego a 2... Pedro Mayorga. Pedro. Perdóname, Pedro, que además después de la gran intervención que has hecho, voy y te digo mal el nombre. Pero claro, que ha visto que esto es otro mundo. Y con Rally de Troops, que se juega, pues eso, muy rápidamente, ¿no? Por así decir, pues claro, pues es una gozada, yo entiendo. Pero a mí es un juego que que jugándolo en solitario me ha dado muchísimas alegrías. Pero bueno, es que aquí detrás habéis visto a alguien comentar lo que balda, ¿no? Que con juegos. Aquí solo tengo unos pocos juegos. Pero yo, por ejemplo, tengo el Europa Universalis. Aquí he visto a alguien que comentaba también el Here I Stand. Here I Stand y el Europa Universalis. Yo el Europa Universalis lo juego a 6 jugadores yo solo. No me importa, porque establezco una serie de parámetros en los que yo me muevo. Pero entiendo que no es para todo el mundo. Y entiendo que no es lo mejor. O sea, los juegos están hechos para lo que están hechos. Y este juego está hecho para 2 jugadores. Pero la pregunta, o sea, aquí es que no es que sea lo mejor o lo peor, que no sea para todo el mundo o no. Aquí es que tú disfrutas jugando con los Sí. 6 jugadores. Eso es la clave. Que a ti te apasiona. Sí. Eso es. Pero lo que quiero decir es que si alguien se lo va a comprar, el Wilderness World, y no va a jugar a 2 jugadores, que sepa que está comprando el juego para lo que no es. Que lo puede disfrutar, pero el juego es para 2 jugadores. Correcto. Vale, mira, tenemos también a más gente que se anima. Esto se va animando y está bastante bien. A ver, llevamos casi ya 2 horas. Adelante. Que también querría decirte a ti cómo vas de tiempo. Bueno, ¿cuánto rato está esto pautado? Aquí, a ver, a las 3 yo tengo que empezar otra conferencia. Bueno, pues la gente tendrá que comer. Ya, claro, también, pero que estamos tan a gusto que también yo te preguntaba más por ti, si tú tenías algún tipo de... No, yo hoy no tengo prisa, lo único pues que cuando el público nos vaya diciendo que Claro. ya les entra el hambre, pues oye, despedimos y ya está. O sea, a gusto del consumidor. Si hay gente que está a gusto, pues seguimos un poco más y si no, pues Me parece buen que nos criterio. digan. Tenemos a Raúl de la Peña, que está aquí ya con nosotros y que seguro quiere intervenir y participar. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Muy buenas a los dos. Mira, bueno, aparte de agradecer la charla y todo lo demás, solo un apunte sobre de solitario y algo que como yo lo hago, y a lo mejor es un poco, yo tengo a lo mejor alguna tara también, ¿no? Pero yo hago lo mismo, pero además tiro un dado. Y digo, bueno, vamos a ver, yo no lo haría, pero me arriesgaría. Y tiro un dado. Digo, si sale un dado de 6, por ejemplo, digo, bueno, si sale un 1, lo hago aunque habitualmente no lo haría. Y, oye, si sale, pues me estoy sorprendiendo a mí mismo, de alguna manera. Y bueno, ya ve qué pasa, ¿no? Ya lo juego. O sea, eso me pasa muchas veces cuando tengo que tomar alguna decisión de tema oculto, ¿no? Sí, bueno, sacaría este avión, no más sacaría... Bueno, en este caso no son aviones, ¿no? Pero vaya, que eso es lo que yo hago, aparte de hacerlo también en parte como lo haces tú. Bueno, simplemente era por comentarlo. No, yo también. Cuando yo decía que utilizo herramientas,
muchas veces es un dado. Es un dado en el que yo, lo que dices tú, pues estableces una serie de parámetros de si sale un número, hago una cosa muy arriesgada, si no, digamos que soy un jugador más... O sea, es un tipo de rol también, porque claro, tú quieres que las partidas sean un poquito diferentes, ¿no? Y entonces dices, hoy voy a ser un jugador un poquito más reservón, ¿no? O no. Entonces dices, bueno, pues el dado también te puede dar un poco ese punto de que, porque dices, bueno, pues quiero ser un poco más imprevisible, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora haría algo que no está en mi naturaleza hacerlo, pero me veo forzado a hacerlo, ¿no? Y es que eso al final, lo que tú has dicho, hace que las partidas sean mucho más vivaces, porque si no lo que ocurre también es que cuando nosotros pues tenemos, siempre cada jugador tiene una serie de pautas de juego de pues ya digo, pues hay algunos que somos pues como más cerebrales, otros que son más impulsivos, tal, pero siempre más o menos te manejas en unos parámetros. Pero claro, cuando ya entra el dado, las partidas se convierten en muy diferentes, ¿no? Y genera una variable más. Y al final, para darle vida a un juego, rejugabilidad a un juego, pues tener una variable más, pues es cojonudo. Y además es una variable, la de los dados, que es muy puñetera, porque los dados te generan siempre esa tensión de la tirada, ¿no? Y decir, ay, a ver si me sale, a ver si no me sale. Claro, tú quieres, ¿no? Que tu cuerpo quiere que hagas una cosa, ¿no? Pero claro, y si tú con los dados eres fiel a los resultados que salen, no dices, no, bueno, me ha salido esto, pero vuelvo a tirar o no sé qué, que al final eso te acaba generando una tensión en el juego que acabas la partida y dices, ostras, estoy sudando aquí de esto y en realidad estoy jugando contra mí mismo, ¿no? Y lo que dices, es una muy buena... Hay otras maneras, pero la de los dados es, bueno, muy, muy recomendable. Muchas gracias. No, gracias a ti por esta aportación, que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y además me reconforta ver que no estoy solo en el juego esquizofrénico. Me han preguntado, mira, viene Eligio Montero también aquí a poner un poco de orden, no orden, sino a participar. Eso. Hola Eligio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado, Javier. Decir que yo juego mucho en solitario también por las circunstancias, a juegos que no son solitarios. Y incluso he jugado un Gira en solitario después de oírte a ti hablar de que lo habías hecho. Y dije, ostras, se puede, y me tiré para adelante. Y aunque ¿Qué te he parece? usado, fabuloso. O sea, luego lo he jugado muchas veces con gente, con otras personas. Y sí, la experiencia es completamente diferente. Con otras personas estás viviendo la experiencia de un juego, que estás con otros 5 y negocias y te pueden engañar o intentas usar la persuasión y estas cosas, y la tensión esa de me habrán hecho caso, me van a traicionar, qué cartas tienen, es muy emocionante. Cuando juegas en solitario, como ya conoces, tienes toda la información en la cabeza, a mí como guionista se parece la experiencia de escribir, de contar una historia. O sea, porque yo tengo que tomar todas las decisiones, pero intento que esas decisiones sean lo más orgánicas a los personajes. Y en el Gira y Stand lo que hice fue eso, darle a cada personaje, a cada jugador una personalidad y ir jugando con eso. Incluso así podía hacerse traiciones y mentirse y esas cosas, porque si no, no habría sido posible. Y lo del dado lo he usado alguna vez, pero menos, lo he usado menos. Pero vamos, para mí si pones la victoria o la competitividad por encima de lo que se llama el relato emergente, ¿no? Que surge de la película, que sale de la partida, pues evidentemente jugar en solitario no te va a llenar tanto. Sin embargo, si para ti, y creo que para ti también es el caso, la película que sale está por encima de quien gane, incluso cuando juegas con otra persona, o sea, da igual que pierdas si la partida ha estado bien. O sea, yo he perdido muchas partidas al Gira Stand, de hecho creo que solo ganó una de 20 que habré jugado, y me lo he pasado en grande en todas por eso, porque la película que sale es chulísima. Y si pones la película por encima del resultado, pues puedes jugar en solitario y disfrutarlo mucho. Que a este juego solo me han quedado ganas de volver a jugar, ¿eh? Después de esta charla, tengo necesidad de volver al Wilderness World. Sí, pues totalmente de acuerdo en lo que tú estás diciendo. Tenemos la misma manera de verlo. Es que el Gira y Stand es un ejemplo, ¿no? Muy claro, ¿no? Porque como son 6 bandos tan diferenciados, al final es muy fácil rolear y decir, oye, y aparte puedes rolear un poco en base histórica, ¿no? Es decir, oye, estos dos son enemigos históricos, no vamos a hacer ahora que una alianza aquí contra natura, ¿no? O un tal, no sé, intentas siempre, bueno, puedes hacer lo que quieras porque es tu juego, ¿no? Pero yo siempre intento lo que dices tú, ¿no? Que ese relato tenga una lógica.
Y Energía de Stand, pues sí que es verdad que hay algunas cartas que son de reacción, que son, bueno, pero en general es mucho más lo que ganas tú con esa sensación de cómo se va desarrollando la historia, de cómo va cambiando el mapa, de cómo van las circunstancias. Bueno, igual has perdido en un lado pero ganas en otro, igual una potencia que parecía débil de repente se hace fuerte. Bueno, todo esa movilidad, esa organicidad que tiene ese mapa, ¿no? Que es tan cambiante en ese juego en concreto, pues en solitario y como desarrollo de un relato además con cierta historicidad, pues es perfecto y muy disfrutable en solitario, sí. Pues A mí me pasa lo mismo con el Europa Universalis, aunque es verdad que aquí es mucho más random, pero precisamente cuando yo lo juego intento ceñirme a lo histórico y me salen partidas que realmente son, no te diré lecciones de historia, porque no es eso, pero sí que tienen un componente muy similar al que se produjo en la historia, pero de una manera muy natural, que además es una cosa que a mí me gusta mucho de los wargames, que es cuando tú a través de un wargame entiendes que las cosas suceden por algo. Por ejemplo, esto me ocurre mucho con los de la Guerra Civil Americana, ¿no? Perdón, los de la Guerra Civil Americana, sí, exactamente, que dices, bueno, ¿por qué se producen aquí las batallas y por qué tal y por qué en esta zona hay tanto jaleo, ¿no? Dices, bueno, es que claro, te pones a mirar el mapa, a jugar, a ver lo que hay y dices, es que esto es lo que tenía que haber, ¿no? Y entonces eso me gusta mucho. sí, a mí en el For the People lo comenté alguna vez en algún podcast o en la charla. Había oído en un podcast que decían que Lincoln decía que Kentucky era clave, era un estado clave y que había que hacer todo lo posible para tomarlo. Y en el podcast se reían diciendo, y eso que eran historiadores algunos, decían, bueno, manías de Lincoln, ¿por qué Kentucky y no Ohio y tal? Pero cuando juegas al For the People descubres ¿Por qué? que descubres el porqué en carne, además, porque como descuides Kentucky, el norte te entra y te destroza, ¿no? Y sí que tienen ese carácter didáctico muy interesante. Aparte que luego muchas veces, a veces fuerzo el azar porque quiero ver algo. Yo que sé, por el For the People me acuerdo de una vez que jugué a partida y dije, aunque los generales se distribuyen al azar en principio, pues dije, pues yo voy a mandar a Lee al oeste. A ver qué pasa con una guerra con Lee en el oeste y con Grant en el este. Digo, por saber qué pasa, ¿no? Que quiero ver esa película. En el For the People se puede. O sea, claro, puedes hacerlo. Va con unas Al azar. tiradas eso, ¿no? Sí. Y dije, ¿qué habría pasado si esto fuera así? Quería ver esa película y jugué esa película, ¿no? Claro. Y yo creo que es la maravilla de los juegos, que puedes hacerte películas muy chulas, muy chulas. Pues nada, gracias por la charla, Javier. Ha estado genial verte en directo, que siempre te escucho en Luces del Horizonte. Y bueno, y recomiendo, que ya lo puse por escrito, el podcast que hiciste del Último Mohicano es crema, es una maravilla, es de lo mejor que he oído. La verdad es que Eligio no nos conocemos en persona, pero sí a través de redes sociales y siempre por el cariño que me transmites cuando salgo en podcast y desde luego yo por lo que te escucho, que soy más parco en comentar los podcasts de los demás, pero porque soy de estos oyentes silenciosos que lo disfruta sin mencionarlo. Y no debería ser, pero bueno, ya sabes que te escucho mucho. También gracias. a Franjo le tengo también cariño, así que cuando hacéis colaboraciones, pues siempre intento oíros y es un placer. Y además yo creo que en tu caso, pues has elevado el nivel, ¿no? De todo esta relación entre historia, narración, podcast, bueno, has conseguido un mix que es una absoluta gozada y que, bueno, pues ahí está, ¿no? Que muchísima gente lo está disfrutando. Muchas gracias. Pero bueno, lo mismo digo de ti, porque ahora con Franco estamos preparando uno sobre el hombre que pudo reinar y yo le dije, pero ya hay uno hecho, Franco, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya está el de Javier. ¿Qué vamos a contar nosotros? Pues muchísimas cosas, porque aquí todo se suma, todo suma. Y es más, lo escucharé, porque ese lo escucharé para decir, mira todas las cosas que no sabía y que me han descubierto. Porque de lo que no sé nada, normalmente ya sé que va a ser todo nuevo.
Pero me sorprende más cuando de algo que más o menos he mirado y digo, y todo lo que me faltaba por saber, ¿no? Y todo lo que se podía haber añadido y todo lo que se podía haber sumado. Así que ese lo escucharé seguro. Bueno, ya desde ya recomendado. Poco va a salir nuevo porque vamos, he escuchado el tuyo y dije, madre mía, qué dominio, no sabía ni la décima parte de las cosas, ¿no? Pero bueno, a ver si podemos aportar algo. Venga, pues muchas gracias, encantado de cruzar la palabra contigo. Chao. Bueno, Javier, no sé, yo después de ya esta intervención de escucharos a los dos encima, pues no sé qué decirte. No hay poco más se puede sumar. Ver a unos pesos pesados como Bueno, Eligio y tú. yo si quieres, Ibai, ya que he mencionado a él, que es una realidad, que yo no suelo mencionar mucho oigo muchas cosas, pero no suelo ser de participar, ni de mencionar, ni de agradecer. Bueno, pues sin más, es una cuestión que no, porque también me parece que si no a veces, pues igual mencionas a uno, no mencionas a otro, puede parecer que no sé, a veces pues estas cosas, ¿no? De navarros también, que somos así, ¿no? Y, pero bueno, Ibai, sí que quería aprovechar para decir que, fíjate, estás tú aquí, estáis montando esto, está, digamos, toda esta comunidad española del Wargame. Es que todo esto hace 6, 7 años, 8 años, 9, cuando yo empecé a jugar a los Wargames y a moverme, digamos, en redes sociales para buscar gente que le gustara, aunque solamente fuera pues por oír qué les parecía tal juego o tal otro, ¿no? No existía nada de esto, ¿no? O prácticamente nada, y fíjate ahora lo vivo que está todo esto, ¿no? Y qué gozada, ¿no? Y es muy de agradecer, ¿no? Pues que se monten estas convenciones online, las presenciales. Me consta que tú has buscado también en ocasiones hacer alguna cosita presencial por aquí, por el norte. Tenemos muchas dificultades porque al final somos un grupo peligroso, somos un grupo de gente que somos de todos los palos y que nos gusta, tenemos un gusto en el que las autoridades culturales se han desentendido por completo, ¿no? O sea, esto es una afición desarrollada por nosotros mismos, ¿no? Y eso da mucho miedo, ¿no? Y entonces, pues tú te has encontrado también con esas puertas cerradas a la hora de montar convenciones y demás, ¿no? Y en otras ciudades ha ocurrido también, ¿eh? Me consta que siempre que se intenta hacer algo, tanto ayuntamientos como departamentos de cultura huyen porque no controlan este aspecto, ¿no? Pero bueno, me gusta Sí. que esto vaya creciendo y que fíjate que gente, ¿no? Como Eligio, que es una pasada escucharle lo que sabe, cómo lo cuenta, la suerte que tenemos de que haya toda esta gente y hay muchos más, ¿eh? Sé que estuvieron los Bárdulos también por aquí, los abuelos me encanta escucharles, Julius Firefax, o sea, muchos. Es que no me quiero dejar a nadie, ¿eh? No me quiero dejar a nadie, todos sabéis quiénes son los... Bueno, Agustí Barrio con sus vídeos, que no me lo olvide, por favor. O sea, es todo un mundo de una riqueza tremenda y en el que gran parte o todo, el 100% es ilusión, voluntad. Aquí no hay detrás dinero, no hay detrás apoyos, es solamente afición, ganas y querer contactar con gente que tiene tus mismas aficiones. Así que Ibai, en este caso, el agradecimiento iba para ti, para Mesa de Guerra y para estas convenciones. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que lo podemos dejar ya aquí. Ya está todo dicho. Agradecerte una vez más tu participación, tu dedicación, tu tiempo que le has dedicado a preparar esta charla, esta ponencia. Y yo creo que, vamos, sí, a mí me parece que ha salido muy bien y si comparte la opinión en el resto de la audiencia, por lo menos un poquito, algunos de ellos, pues estaremos más que satisfechos. Y no sé si emplazarte a una nueva ponencia el año que viene para que vayamos pensando, que alguna cosa ya me has pasado, pero nada, que hay un año espectacular para que los Wargames, la comunidad, pues siga creciendo, siga aportando y que ahí estaremos todos ayudándonos. Gracias, Javier. Pues muchas gracias, Ibai. Yo creo que esto, aunque luego no se haga, siempre es bueno crear hype, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno, yo creo que vamos a decir la posibilidad Venga. de que si el año que viene contáis conmigo, es posible que traigamos a Jan Giska, porque se publica
GMT publica también con otro sistema que creó Volko, aunque creo que este juego no lo hizo Volko, de estas rebeliones husitas, y este general de las rebeliones husitas, Jan Žižka, checo, y que es un personaje del que yo hice un podcast hace unos años y que es un personaje fascinante, tanto él como Jan Hus, que digamos que es el ideólogo de la rebelión husita, o digamos de la religión, o de la, no sé cómo decirlo, del husismo, por así decir, y tanto Jan Hus como Jan Žižka son dos personajazos, y yo creo que como ya habrá salido ese juego, pues fíjate, a ver si lo podemos traer, y ahí sí que además es otro juego del que yo espero mucho, porque es una guerra muy particular, es un tipo de guerra muy particular, y que además conozco el Nevsky, y creo que para ese tipo de sistema esa guerra va a encajar a la perfección. No lo he jugado, con lo cual estoy elucubrando. Ya veremos si el año que viene estamos aquí para analizarlo, pero por lo menos la parte histórica del personaje ya digo que no os va a dejar indiferente a nadie, mi querido tuerto checo, y un personaje que me sorprendió, para que veáis una cosa, era un podcast muy pequeñito que hacía yo, y prácticamente solamente tuvo 2 o 3 menciones, y una de ellas era de una persona de la República Checa que me escribía para decirme que se había sorprendido de que alguien en castellano se hubiera acercado de esa manera, no sé si me decía tan respetuosa, creo que decía algo así, a ese personaje que para ellos es tan importante, ¿no? A ver, y me llegó mucho ese comentario, porque era de alguien del lugar, ¿no? Que había llegado, se lo había escuchado y había dicho, oye, pues lo que has contado está bien contado, ¿no? Y, joder, así que a ver si traemos a Jan Žižka. Muy bien, a ver cómo lo montamos. Aquí ya me vienen ya los refuerzos. Muy bien, muy bien. A ver cómo lo montamos para el año que viene, porque yo te confieso que soy un fan absoluto de la serie Deviant Campaign, así que ahí yo creo que podríamos aportar un mix, pero bueno, ya hay tiempo para ello, ¿vale? Muy bien. Lo dejamos aquí, Javier. Oye, pues encantado. Un abrazo y que sigan muy bien las jornadas y que lo disfrutéis mucho. A ti. Venga. Gracias, Gracias Javier. a todos los que habéis escuchado y habéis comentado. Adiós, adiós. Gracias a todos. Adiós.